Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hemos vivido una semana políticamente trepidante, asquerosa, pero trepidante. Como usted sabe, empezamos aquí la semana con Javier Pérez Dolcet, que es uno de los personajes que giran en torno a ese aparato montado por el PSOE, pero sin ser del todo del PSOE, para hacer la política del PSOE. Bueno, al final era la política más sucia posible. Estuvo a punto de pasar por aquí el Aire 10, al final se rajó, aquí y en otros muchos sitios, porque enseguida se le vieron las enaguas, es decir, aquello... Bah. Y quizá lo más importante, muy por encima desde mi punto de vista de todo el colorín y de eso que la prensa unánimemente ha llamado esperpento, vamos a apostarnos usted y yo con cualquiera a ver si saben cómo define esperpento Valle Inclán, que es el que se lo inventó. Bueno, cierro paréntesis. Me parece que quizá lo más importante es que acabamos de asistir a la comprobación en carne viva de la decadencia absoluta de España. No hablo del PSOE, no, hablo de España. Tampoco hablo del sistema político, no, hablo de España. Sería los últimos 70, primeros 80, dijo don Julián Marías aquello del nivel histórico, que un país atravesado por un nivel histórico más alto, más bajo, que no era un concepto que quizá pudiera identificarse solo con el poder o con la prosperidad o con la cultura, sino que era un poco un compendio de todo, ¿verdad? Tiempos con un nivel histórico alto pues generan tipos humanos notables, tiempos con un nivel histórico bajo generan tipos humanos abominables. También era viceversa, es decir, los tipos humanos también generan un cierto nivel histórico, ¿no? Y yo me acuerdo que entonces, cuando éramos jóvenes y estúpidos, pues bueno, decía, tampoco exageres, abuelo Julián. Joder, que sí tenía razón, efectivamente. Desde los últimos 70, primeros 80 hasta hoy, y ya son más de 40 años, España ha vivido un retroceso incesante de su nivel histórico, si quiere usted un descenso incesante de su nivel histórico, lo cual se comprueba absolutamente mires donde mires. La música popular, la talla media de los políticos, el vocabulario medio de los periodistas, la seriedad media de cualquier trabajador, esto es así, queridos, es verdad, todo. Es impresionante. Llevamos más de 40 años ininterrumpidos de decadencia. Esto normalmente tiene arreglo, pero claro, tiene arreglo si tienes una gente que manda, no solo en la política, en otros órdenes, ¿verdad?, que se preocupa de que no pase. Cuando esa gente lo que hace es utilizar el descenso del nivel histórico para comprar más barato los votos de esa población progresivamente embrutecida, terminamos donde estamos. Es decir, en una situación en la que ya no es que haya cloacas del poder, que esas las hay siempre, sino que el poder se convierte en cloaca, que no es que haya políticos corruptos, que esos los hay siempre, sino que los corruptos se apoderan del mundo político, y en los que ya no es que haya una sociedad más o menos adormecida. Nada, la sociedad saca la caña y aplaude a Leire. Es tremebundo. Y esto es una culpa colectiva. Es decir, esto no puedes echarle la culpa a alguien en concreto. No, no, es todo el país al mismo tiempo el que ha decidido empezar a andar a cuatro patas. Y me parece importante subrayarlo porque creo que es justo lo que nadie más va a subrayar. Aquí van a hablar porque si Sánchez es un felón, lo es. Que si la Leire es, no sé, no es esa la cuestión. Eso solo es una parte, y si usted quiere, una manifestación de la cuestión de fondo, que es que tenemos un país que ha decidido lanzarse por el abismo con la manta aliada a la cabeza y cantando Viva España. Bueno, viva no, muera, porque también eso forma parte del descenso del nivel histórico. Así que arriba los corazones, porque nuestra misión ahora mismo, la de todos, es precisamente esta: frenar este proceso de degeneración permanente y cambiar ese constante descenso histórico por un pujante ascenso histórico. Otra vez. Gato de viernes, gato de húsares, y nosotros hoy sí hablaremos de política nacional, pero me parece, o yo al menos propondré, que desde esta perspectiva un poco más amplia. Esto no es un problema del gobierno Sánchez, ¿eh? El gobierno Sánchez es la manifestación de algo, y ahí seguramente es donde hay que atacar. Eso, entre otros temas,
que leemos ahora mismo en el menú de la cantina. Decadencia, basta ver a la cara, en fin. Mire, es el sistema del 78, ¿eh? O sea, Leire tiene un bolso que lo abrió y si usted hubiera mirado dentro, habría visto todo. Habría visto cómo se hunde entero el sistema en España. Puede seguir funcionando la apariencia de democracia, lo que usted quiera. No, huele que apesta todo, está hundido, está corrupto, está podrido. De aquí hay que escapar cuanto antes. Lo veremos. Bueno, bienvenidos a la Europa de la violencia multicultural, como la llaman. Lo que vimos el fin de semana pasado en París fue absolutamente elocuente. Hemos entrado ya en una fase en la que aquello que mi viejo amigo Guillaume Fay, que en paz descanse, llamaba la preguerra civil permanente, en eso estamos, porque esto no tiene otro nombre. Claro, con las complicidades del poder, complicidades que hoy también vamos a ver aquí. Complicidades, en efecto, porque lo que ha pasado en París es enormemente ilustrativo, también lo veremos, en la medida en que el Estado se abstuvo de intervenir. Hubo cargas policiales, como esa que usted está viendo y tal. No ha habido ni un solo detenido. Ha habido 2 penas de cárcel con sursis, que se llama allí, que es que bueno, llegas allí, cárcel y a la calle, enseguida. Según entras, has salido. Y hubo varios muertos, ¿eh? Lo que sí que ha habido es la reacción inmediata del gobierno anunciando cámaras de reconocimiento facial en todo París. ¿Para identificar a los malos? No, si saben quiénes son. Para tener a todo el mundo controlado. Otros sí, digo. Segunda que han hecho, convocar a todos los capitostes de las redes sociales para invitarles a que prohíban la reproducción de imágenes de disturbios en las redes. ¿Por qué? Porque dicen que incitan al terrorismo. Hay que tener la cara dura. Estamos en esto y es la dinámica, ¿eh? Es decir, el poder crea el caos, un caos controlado, para imponer, para acentuar, para aumentar el orden, la represión sobre todo el mundo. Bueno, ahí estamos. Y hablaremos del Valle de los Caídos, por supuesto. Usted sabe que siempre hablamos del Valle, pero es que además hoy tendremos con nosotros a Alberto Bárcena, que la semana que viene da conferencia en el Club de Amigos sobre la cuestión, y quién mejor que él para desfacer entuertos, develar barbaries y contarnos todas las verdades y las mentiras que sobre el Valle de los Caídos concurren. Veremos todo esto en compañía de nuestros contertulios de esta noche, don Marcelo Gullo, recién llegado de Tierras de Levante. De Alicante. Tierras de Levante. De Elche. Tierra de Levante. De Villajoyosa. Tierra de Levante. Donde fui recibido por los amigos de Héroe de Cavite de forma magnífica, con un gran cariño, y donde vi un poco in situ la expresión de tu editorial, de la decadencia de España, ¿no? Porque los únicos niños que se ven son niños que son hijos del invasor, del antiguo invasor. Y las únicas mujeres que se ven paseando niños, con 1, 2 niños, 3 niños y uno en el cochecito, son las mujeres vestidas que solo se le ven los ojos, ¿no? Y el resto pasean perros o gatos, no sé qué hacen, ¿no? O los tendrán en la casa, me podría alguno, no lo sé. Yo lo que sé es que los únicos niños que se veían en un cochecito eran los descendientes del antiguo invasor. Es decir, la decadencia más palpable de un pueblo se mide cuando ese pueblo ha decidido no tener más hijos, porque ha decidido suicidarse. Es lo más material, efectivamente. Sí, sí, así es. A pesar de todo eso, Marcelo Gullo viene optimista. ¿Sabe usted por qué? Porque ha estado con los compañeros de Héroes de Cavite. Y ahí ves que al final Covadonga sigue existiendo. Así es. ¿Este fin de semana es cuando firmas en la feria o es el siguiente? Ya me pierdo. No, es el siguiente. El siguiente, lo recordaremos en su momento. Marcelo, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. ¿Tú firmas esta feria? Yo firmo el día, no, el 15. Eso ya es el siguiente, vale. El siguiente, así es, así es. ¿Qué tal? ¿Tu semana bien? No, digo la verdad no me digas, me duele España, porque eso ya no duele a todos. Digo, ¿qué tal tú? Pues a tono con el panorama, porque no puedo sustraerme. No puedo sustraerme, sin embargo, ya sabes que yo soy optimista y creo que sigue quedando una reserva en el pueblo español que nos hace albergar pues un cierto
Un cierto optimismo, espero, sí, porque si no sería para acompañar al resto del pueblo español a tirarse por ese barranco al que tú aludías en el editorial, cosa que no pienso hacer. Yo tampoco, no, efectivamente. Incluso si hay alguien que se quiere tirar, mire, vamos Fernando y yo a empujarles. Efectivamente. Claro. De mil amores. De mil amores. Fernando, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Yo firmo este fin de semana. Firma este fin de semana. El domingo. Pedro, el domingo, ¿verdad? En la y además caseta me de parece que Almuzara. tenemos la cartelita de la semana pasada. Tú firmas el domingo en... La caseta de Almuzara, por la mañana. ¿Te acuerdas del número? Sí, a ver, O sea, no se acuerda. 144. No se acuerda, pero lo trae apuntado. 144. Exactamente. Vale. 144. El domingo. El domingo, de 12:30 a 1:30, o más adelante, si hay Ahí está. entusiasmo. Mira qué rápido lo han encontrado. Estupendo. Qué guapo estoy. No, pensaba que tú eras el de la izquierda. Ganas en blanco y negro. Hombre, y pintado por Rubens todavía gano más. ¿Verdad que sí? Ese sombrero que te han puesto está fantástico. Bueno, y servidor de usted mañana sábado en Taiga, que es la caseta 3, yo no me acuerdo si 346 o 364, pero ahora mismo lo vamos a ver ahí en pantalla. 346, ahí estamos, a partir de las 6:30 de la tarde el sábado. Así que sombrerito, abanico, granizado de limón, como debe ser en la Feria del Libro de Madrid, y a la caseta 346 el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, que no va a firmar en la feria, pero en realidad no necesitarías libro. Yo en tu lugar me expondría ahí y que la gente fluyera. Firmo mi persona, ¿no? Ahí está. ¿Qué tal? Pues yo ni firmo ni soy optimista. ¿Qué vamos a hacer? Sería terrorífico Empujarme. para este programa que de repente Carlos Esteban fuera optimista. O sea, al fin, tú no. Tú desastre todo. Lo veo muy crudo la recuperación. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que hay civilizaciones que caen lo bastante bajo como para que ya no haya marcha atrás. Y creo que este es el caso. Hombre, sigo aquí y no me voy a tirar por un barranco porque siempre cabe la posibilidad de estar equivocado, pero nada más. Está pensando Fernando Paz, y le acabo de ver por aquí escrito lo que le pasaba por la cabeza a Fernando, que era algo así de que tendrá que ver que todo esté yéndose a hacer puñetas para que uno esté contrito. No, optimista. Optimista no significa que triste ni nada por el estilo, pero optimista no soy. Veo el futuro lo veo muy negro, que te cuente. Si negro lo vemos todos. O sea, No, pues, eso no entonces, tiene- Es el color dominante optimista? por más Entonces significa imperfecto, optimista. sí, ¿Crees que va a efectivamente. acabar bien? Bueno. Hay un hecho objetivo y es que el futuro es bastante oscuro. El futuro, por no Bien, hablar del pero presente. entonces, si los dos estamos de acuerdo en lo general, optimista y pesimista, la diferencia será, creo que tiene va a solución acabar o que mal no. o crees que va a acabar tiene mal. solución o que no. Y que depende de nosotros que acabe de una manera o de la otra. Eso es lo que creo. De nosotros. Y de nosotros, sí, de los que estamos aquí, de 47 millones más de españoles Por y de eso, otra gente que hay por fuera, eso, desgraciadamente. Pero, 47, 46, 45, 44. bueno, en peores nos hemos visto. No me preguntes. Covadonga, sin ir más lejos. No, Covadonga sin ir más lejos. Claro. Por cierto, a todos los comisarios políticos que en este momento han tomado nota de lo que del tenor de nuestras palabras y del porvenir negro y todo eso, y van a meternos ya en una denuncia por delito de odio, ¿sabe usted que el gobierno va a sacar una norma, la anunciaba Ana Redondo, Pocahontas, la señora de los pendientes de plumas, que para prohibir expresiones como tener la negra, o te ha tocado la negra, o te ha salido la negra? ¿Por qué? Por racismo. Pero, Vamos a ver, eso desde el los negro no es griegos una se sabe, raza. O sea, el negro no es una raza, es un sobre color. todo es que desde los negros se sabe, de los griegos se sabe, que era un juego de habas. Era un juego de habas, y al que le tocaba la haba oscura en lugar de la haba blanca era el que le había tocado. O sea, de verdad, por favor, parad un poquito ya de tocarnos los perendengues. ¿Y al billar se podrá colar la negra o tampoco? ¿O pierde el Pues que cuela tendrá que la cambiarla, negra? podrán dar otro color, digo yo. En fin. No, es ahí interesante estamos. lo que dices porque en medio de las leires, los dossets y los aldamas, ellos siguen con Siguen su agenda. colocando, hombre, ¿eh? claro. Ellos siguen con su Mira agenda. la diplomacia catalana el otro día en el BOE. Claro. Es muy divertido porque en Estados Unidos eso llega al paroxismo con una palabrita que nadie puede pronunciar salvo que seas negro. Que es níger. ¿Qué es Níger? Pero entonces vi una cosa en Twitter de una completamente indignada porque salía una foto de una competición atlética y entonces ven aquí tu nombre y ponían Níger y digo, joder, yo entiendo y tal, pero qué manera de pasarse.
Bueno, si es usted francófono, tiene un libro maravilloso, muy reciente, del año pasado, de este año, al respecto, que es el de François Busquet, El racismo antiblanco. Y que es un libro extraordinario, y en realidad es una investigación, sí, ejemplos concretos de racismo antiblanco en medios de comunicación, en comportamientos sociales, en legislación pública, etcétera, en los últimos años en Francia. Es aterrador, pero es muy importante. Naturalmente es un libro que rápidamente se ha intentado obstaculizar, pero en esto también pasa, y es una razón para ser optimista contra lo que piensa Carlos Esteban, pasa lo que en casi todo, ya da igual que el poder lo prohíba, porque la gente lo sigue pidiendo. Claro. Sí, pero somos un 8%. ¿Somos un qué? 8% de la humanidad. Un 8%. ¿Quién es? Los blancos. Ah. Bueno, Entonces, pero ya... no me refería concretamente a eso. Ya, bueno, pero muy bien. Pues entonces, los europeos, si quieres. Es decir... Sí, bien. Bueno. O sea, estamos para desaparecer. Si crees que hay una reacción, la única reacción posible es ponerse a tener hijos. Y eso no lo veo yo con mucho ánimo. Tampoco es mala cosa. No, sería estupendo, pero ¿ves tú? Quiere decir que nos podían haber pedido cosas peores, me refiero. Sí, pero ya ves, Procedimentalmente. ya ves, sí, por ejemplo, tienes a un sacrificados. gobierno como es el húngaro, que creo que dedica el 3% de su PIB, una pasada, una cosa increíble, a que los húngaros tengan hijos. Y, sí, qué gran éxito, porque han subido un no sé cuántos. No llegan a la tasa de reemplazo todavía. ¿Ya está? Que sí, si no es cuestión de dinero, si yo estoy de acuerdo con eso. Claro. O sea, yo soy favorable a que desde la política, desde el Estado, por supuesto, se bonifique ese tipo de cosas, porque se lo merece la gente que tiene hijos. Pero eso no arregla el problema, está clarísimo. La gente no tiene hijos no por un problema económico, es un problema de otro tipo. Es un problema cultural, esencialmente. Claro. Sí, es así. Es así. En fin, ¿por qué este breve intercambio entre Esteban y Fernando Paz? Pues fundamentalmente para alargar la espera de Alberto Bárcena, que ha venido aquí al Gato de los Usuarios esta noche, para hablar de lo que tenemos la semana que viene en el club. Les recuerdo la cita, que es el día 12, si no me equivoco, de junio, ahí estamos. Ya sabe usted que puede ser presencial, online, como usted quiera, aquí en Modesto La Fuente, 12 de junio a las 7 de la tarde, para hablar de un aspecto fundamental del Valle de los Caídos. Si usted llega nuevo ahora de algún lado y no sabe quién es Alberto Bárcena, pues yo le diré que es con toda seguridad el autor que más a fondo conoce todos los aspectos juntos de la problemática del Valle de los Caídos. Ha sido su objeto de estudio académico y luego además, por la polémica subsiguiente, ha ampliado el estudio. Ha visto papeles que nadie más ha visto, no porque no estuvieran a disposición, sino porque no se ha preocupado. El número de presos, cuántos eran realmente presos, cuántos eran presos políticos y cuáles no, en qué condiciones trabajaban, cuánto cobraban, todo ese tipo, los accidentes laborales, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos días de vacaciones? ¿Cuántos días de vacaciones, efectivamente? Y es todos esos datos los que, aunque no han matado el relato gubernamental, yo creo que desde el punto de vista público cada vez conozco más gente que le da vergüenza decirlo de los trabajos forzados. Alberto Bárcena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Yo muy optimista y esperanzado, contrariamente ¿Ves, Carlos? Joder, ¿qué es lo que...? al grupo en general, ¿no? Más esperanzado que optimista, pero bien. Bueno, sí, eso tiene una cualidad metafísica, ¿verdad? Claro, que no es lo... Teologal. Teologal. Teologal, efectivamente, que no es lo mismo. ¿Qué nos vas a contar en el club en la semana que viene? Bueno, a ver, se trata de contar la historia de los presos. En ese caso es contar la historia de la construcción del Valle de los Caídos, explicando que tuvieron que ver allí los presos que hubo. Lo primero que hay que dejar claro es que no lo hicieron los presos. Vamos a ver, yo solo adelanto un dato, ¿no? No voy a dar muchos hoy, pero algunos sí. Y es que las obras duran del 40 al 59, 19 años. Presos allí, junto con los libres, que siempre estuvieron también, no hubo más que durante 7 de los 19 años. O sea, entre el 43 y el 50. En el 50 los últimos presos son indultados. Muchísimos se quedan allí. Pero porque quieren. Se quedan como libres, trabajando en el conjunto de la obra. Y hasta que ya allí no hubo nada que hacer, hasta a principios de los 60. O sea, que eso de que es una obra faraónica construida por esclavos del franquismo es lo más ridículo. Bueno, no, es lo más perverso, no es ridículo. Sí. Ellos saben muy bien, bueno, o no quieren saberlo, pero saben que no fue como nos lo quieren contar. Presos, ¿por qué había allí presos? Porque pedían ir allí. Es
Es decir, al Valle de los Caídos no llegó ni un solo preso que no lo hubiera solicitado. Y además lo cuentan ellos mismos. Daniel Sueiro, un escritor que no tenía nada de amigo de Franco, desde luego, en el 76, por si acaso ya muerto Franco, como seguían vivos muchos de ellos, entrevistó a unos cuantos. Y publica un libro que no es precisamente para exaltar el franquismo, la verdadera historia del Valle de los Caídos. Pero claro, pasa lo de siempre, lo tengo muy repetido, pero es verdad. Cuando hablan los presos, el mito del Valle se derrumba. Porque incluso los que no tienen tan buen recuerdo de aquello empiezan a contar algunas experiencias. Y todo se viene abajo. Me refiero a la leyenda negra del Valle, ¿no? Ahí todos reconocen, los entrevistados por Sueiro, algo que yo he podido comprobar infinidad de veces. Tenían que presentar una solicitud ante el Patronato Central de la Redención de Penas, Ministerio de Justicia, y que se la aprobaran. Y algunos tuvieron que pedir recomendación, como Peces Barba, por ejemplo, entre otros, o Sánchez Albornoz, que también lo pidieron, y otros muchísimos. Peces Barba, fiscal, el padre del político socialista, fiscal general de la República fue, ¿no? Que estuvo allí de contable, si no me equivoco. Bueno, en oficinas, como Sánchez Albornoz. Y Sánchez Albornoz, estamos hablando del hijo de don Claudio Sánchez Albornoz. El hijo del ministro republicano. Exactamente. Pues, esos fueron con recomendación. Hablas de redacción de penas. Es decir, la razón por la que pedían ir era porque ir allí significaba que la pena de cárcel que tenían por los juicios de posguerra se iba a reducir. ¿Se iba a reducir cuánto? En primer lugar, el sistema que se pone en marcha en plena guerra civil, el 38, respondiendo a un proyecto de Franco, contemplaba 2 días de condenas reducidos por 1 de trabajo. En el Valle se aplicaron hasta 6 días redimidos por 1 de trabajo. Y redimían por todo. Pero vamos, en el Valle y fuera del Valle también. Por ejemplo, por leer en la galería. Si es que cuando lees los supuestos por los que se podía redimir, eran infinitos. Por adquirir cultura, formación cultural. Señores, yo abro la mesa. Y es que la historia del Valle me parece muy interesante. Quizá Marcelo, que aunque ya está más tiempo aquí que allá, al fin y al cabo tienes una perspectiva del otro lado donde todo esto evidentemente se ignora, claro. La mayoría de la gente, si lo escucha usted dos en Argentina, no sabría de qué están hablando, ¿no? Yo mismo, cuando llegué a España por primera vez a estudiar en el 88-89, no había nadie que plantease ninguna discusión, por lo menos que fuese tan pública o notoria sobre el tema del Valle, ¿no? Y claro, cuando yo lo escucho a Alberto Bárcena explicar lo que explica, y también he hablado con algunas personas que voy conociendo que, no me acuerdo el nombre de uno de los que fue escultores del Valle, y cuentan las cosas del Valle, uno dice, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que pasa, con lo que dice el gobierno que es el Valle, ¿no? Y la profanación del Valle que se hace. Pero a mí me gustaría preguntarle a don Alberto, más allá de los datos, ¿cuál es el sentido profundo de lo que podemos llamar, quizás me equivoque, una profanación del Valle? Es decir, me parece que hay algunas fuerzas que vienen desde muy atrás de la historia de España, ¿no? Que lo que intentan es, no es una cuestión política, que me parece que tienen otra cosa en la cabeza, ¿eh? Más allá de la cuestión política, una profanación hasta casi diría esotérica, ¿no? Quizás me equivoque, usted me corrija. Hombre, sí hay un componente esotérico fuerte en todo esto, pero yo ya cuando empezaba la tesis doctoral, allá por 2005, y tuve que leer el estado de la cuestión, lo que se había publicado, me di cuenta de que el problema del Valle de los Caídos, el principal, era la cruz. Ante mi asombro, muchos de los autores antifranquistas, contratados rápidamente para hacer una labor demoledora, culturalmente hablando, hablan de la cruz como un elemento opresivo, la cruz del Valle. Y luego le han querido quitar todo el significado cristiano. Es una cruz, no se sabe qué, política. Pero en cualquier caso, ya por aquella época se pedía su destrucción, se ha pedido luego ya de una manera muy oficial, desde incluso dentro del propio gobierno, ha habido elementos que la han pedido. La cruz es uno de los principales problemas, y no el mayor. Hay otros muy fuertes, claro. Es una obra de Franco, es un símbolo de la España católica, encima es un símbolo de la reconciliación, que es algo que no quieren de ninguna de las maneras que ocurra. Había ocurrido hace mucho, no en la transición, eso es falso.
mucho antes de morirse Franco. Eso lo he vivido yo y no me lo tiene que contar nadie. La reconciliación era absoluta y España vivía en paz de verdad, no por miedo ni por nada, porque había una paz basada en una concordia y en un desarrollo económico y de todo tipo. Estos de ahora, el gobierno en el poder, no quiere reconciliación. Eso lo sembró, viene de atrás, pero ya Zapatero le da un impulso fuerte y lo que es crear, han creado artificialmente dos Españas enfrentadas que no acaban de cuajar, porque además si nos fijamos, realmente la España que están movilizando para ir contra el Valle no deja de ser minoritaria. Si son ellos mismos, o sea, los ministros de Sánchez, su entorno político apesebrado naturalmente por ellos, y poco más. Y una izquierda, claro, muy adoctrinada, insistentemente adoctrinada por ellos mismos. Pero es algo totalmente artificial. O sea, ese odio contra el Valle de los Caídos lo pone en marcha, como digo, Zapatero, con sus asociaciones de la memoria, todo lo que ha ido creando, todo un aparato que rodea el asunto, pero que al final, dices, ¿y el sustento popular de esto realmente es tan grande? No lo han logrado ni con campañas de prensa, ni con publicaciones, ni con todo lo que han hecho, que no es poco, porque han tenido que sacarlo de la nada. Zapatero dio en eso un paso importante y Sánchez ya vino a recoger los frutos de Zapatero, que se fue sin poder rematar la operación. ¿Y por qué sacándolo de la nada, la Iglesia parece estar entregada a ese avance, a ese poder? Parece que como no quisiese resistirlo o no pudiese resistirlo, porque si es nada, dejan que esas fuerzas esotéricas hagan lo que se les dé la gana. Buena pregunta, pero yo creo que la respuesta está en la Iglesia y en los que, bueno, Iglesia somos todos, ¿no? Bueno, claro, digo, me corrijo, digo en la jerarquía de la Iglesia, me corrijo. Sí. ¿Qué nos pasa? Bueno, a mí no, gracias a Dios, pero a mucha gente que me rodea y conozco bien y que tengo cerca, la derecha, por llamarle algo, si es que existe esa cosa en España, ha asumido con un enorme complejo de inferioridad el principio de la legitimidad de la izquierda. Aquí la única fuerza legitimada, entre comillas, para hacer y decir lo que quiera, es la izquierda. La buena carta de presentación es esa. Y si eres de derechas, más o menos, aunque incluso seas tibio, inmediatamente te van a colgar la etiqueta de facha. Y eso va de retro, eso es lo peor que te puede ocurrir. Con lo cual, en España han conseguido acomplejar a todo el que no esté de acuerdo con el marxismo-leninismo, edulcorado o no, que es lo que tenemos ahora, un Frente Popular, que es una nueva edición de los años 30, y claro, eso no, que no me señalen por eso. Y además esto hay que incardinarlo en lo que es la cultura occidental, donde está pasando exactamente lo mismo. Verdades y mentiras sobre el Valle, Fernando, Pedro, Carlos. Bueno, ya que se ha tocado el tema del esoterismo, que yo creo que tiene una gran importancia, además, don Alberto es, si alguien sabe de eso, por lo menos por su impacto en la historia de España, sin duda ninguna es don Alberto. Concretamente en la profanación de la tumba de Franco se produjo una ceremonia esotérica, tuvo lugar algún tipo de ceremonia esotérica, evidentemente de signo profundamente anticatólico y satánico, casi podríamos decir. Es una pregunta. Sí, sí lo hubo. Lo hubo. ¿En qué detalles? Bueno, la verdad es que yo cuando vi un poco lo que nos dejaron ver, no pensé nada, porque el rito en cuestión, que se llama de venganza, yo no lo conozco. Yo sé de masonería bastante en lo que es su repercusión en la historia, y quiénes eran y qué hacían, y mucho más también de su pensamiento y lo que la Iglesia ha dicho durante siglos. Pero de rituales no sé tanto. Pues a mí, hombre, había cosas que me extrañaban, como lo de la carpa aquella que pusieron, no sé para qué, porque allí todo lo que se rodara o se grabara estaba controlado por ellos mismos. Era Televisión Española, no dejaron entrar ni sacar fotos ni a la familia que entró allí dentro. Entonces, cuando comienza el famoso rito, yo hasta unos días más tarde no me entero de que ha habido rito, porque me llega de una fuente que sigo sin desvelar y no creo que llegue a hacerlo. Tampoco me ha pedido que sea discreto, y además no es una, son más de una, pero que no ofrecen la menor duda de que lo que me cuentan, me transmitan a mí para que lo divulgue, porque además me piden que lo haga, es cierto. Y ahí empiezo a enterarme de lo que es el rito en cuestión.
El rito es discreto, ya sabéis que ahora la masonería dicen que ellos no son secretos, sino discretos, pero el rito de venganza empieza por un primer paso que es desenterrar al muerto. Así que lo principal ya estaba hecho. Luego tenían que haberle sacado del ataúd. Eso no lo consiguieron, en última instancia, porque con carpa y todo, una de las nietas, Mary, se negó rotundamente, llamó a su abogado, a Luis Felipe Utrera, que entró y dijo que no. Pero es que hace poco he visto una entrevista en la que Luis Felipe Utrera dice que a él Ábalos, que es uno de los que estaban allí y forma parte del grupo que celebra el ritual, había avisado ya en Moncloa que a Franco lo sacaban del ataúd. Claro, Utrera decía que ¿a santo de qué? Que ya estaba bien que se lo llevaran además a donde ellos quisieron, porque no permitieron ni llevarlo a la Almudena, pero en fin, que sacarlo del ataúd, ¿qué sentido tenía? Y ahí Ábalos, parece ser, lo deja. Claro, no le va a explicar a Utrera todo lo que tenían que hacer ellos. Bueno, se resignan a que el rito se hizo de una forma imperfecta, mejor no podían hacerlo, y finalmente habían hecho lo más importante. Y luego ya hay pequeños detalles que pueden pasar, y pasaron, me consta, muy desapercibidos. Esto lo he hablado con los nietos de Franco, que estaban asombrados de lo que yo había contado. Pero si yo lo he publicado, es porque estas personas que me entregan el rito en cuestión me lo han pedido. Y me pareció además muy razonable darlo a conocer. Por cierto, ninguno de los 9 personajes del gobierno que estuvieron allí, la número 1 era Dolores Delgado, que representaba a Salomón, no es chiste, es que como todo es simbólico en la masonería, la número 1 era Salomón. Ni ella, ni ninguno de los otros ha desmentido nunca nada. Hombre, claro, ahora se lleva lo de ser masón, está muy bien. Por lo tanto, se ve que tampoco les molesta. Pero a lo mejor no es tan elegante el haber celebrado ese rito, encima de que lo sacamos de la tumba, le hacemos un rito de venganza. ¿Por qué ninguno de ellos ha dicho nada? Con lo que habla el señor Bolaños, que habla una barbaridad. Era el número 3. Tampoco lo ha desmentido nunca. Vamos, yo no tengo duda de que eso ocurrió. A Bolaños se le ha vinculado en público con la masonería. ¿Hay razones para hacerlo? Hombre, aquí en el rito era el número 3, como digo. Sí. Lo que no significa que tenga una gran vinculación, no lo sé. Pero el actual ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que no llegó a iniciarse, al parecer, cuando era presidente en Canarias, lo que tenía en gobierno, toda la corrupción que estamos viendo, donde empieza, el punto de arranque, es Canarias, y es precisamente una red masónico-socialista, como ha denunciado la propia masonería. La propia masonería. Efectivamente, además lo contamos aquí en el programa. Es un tema del que nadie ha dicho nada. Aquí lo contamos, ha sido la propia masonería, fue el propio, no me acuerdo cómo se llama, la logia Óscar de Canarias. Alfonso, pero que era el gran efectivamente, maestro anterior que estos son unos golfos, efectivamente. ¿Y qué han hecho con él? Es que al contrario de la imagen que tenemos todos, no es la masonería entrando en el PSOE, es el PSOE entrando en la masonería. Sí, o sea, en este caso ha sido así, efectivamente. Sí, totalmente. Bueno, masonería infiltrada. Sí, las sinergias. Este es un tema, mira, este es un tema. Nos estamos apartando de lo del Valle. Yo sé que usted quiere que hablemos de esto también. Pues lo que vamos a hacer es un día traer a Alberto cuando él pueda y hablamos largo y tendido de este asunto, porque la reintroducción de lo masónico dentro del PSOE se multiplica sobre todo a partir de Zapatero. Ya antes estaba, pero con Zapatero se multiplica y entran muy particularmente cuando empiezan a manejar el asunto de la educación para la ciudadanía, las fundaciones que crean, etcétera, y entonces ahí entran a saco. Y a partir de ahí, bueno, efectivamente, el último, no sé si es el gran maestro, cuál es lo ha puesto el PSOE, literalmente, es decir. Es un senador socialista. Claro. Sí. O sea que es un tema muy, muy importante, pero bueno, ahora estamos con Del Valle y hay que recordar que estamos aquí para contarle que el día 12 de junio a las 7 de la tarde está Alberto Bárcena en el Club de Amigos para hablar de verdades y mentiras a Valle de los Caídos. Muy rápidamente, Pedro Carlos. Bueno, si vais tan rápidamente, pues voy a ser muy veloz. Entre los que han sido maldecidos por su cercanía al valle está el escultor Juan de Ábalos, que yo me llevé la sorpresa, porque fui a Badajoz a dar una charla, paramos en Mérida. Este señor era de Mérida, socialista, miembro de la agrupación socialista de Mérida. No hay calle en Mérida a él. En Badajoz sí, y en un pueblo cercano, Calamonte, también. Sin embargo, insisto, a Ábalos, miembro, Ábalos el bueno, no el otro. Juan de Ábalos. Con V. ¿Perdón? Con V. Con V, sí, no el de las putinetas. Para este no hay calle en Mérida. En cambio, tienen calle John Lennon,
y un tal Muza, que lo presentan así, caudillo árabe, ponen la placa. A John Lennon se lo merece, tío. Si tiene Eso, monumentos por favor, por no. España. La conexión con Mérida era... Por supuesto. Hombre, pero claro. Liverpool y Mérida están hermanadas. Claro. Entonces, ¿cómo el Valle contamina, mancha a todo el que se haya acercado a él, incluso para llevar una labor retribuida, profesional, como el caso de este escultor, que es uno de los principales escultores españoles del siglo XX? Sí, si te descuidas va a manchar incluso la memoria de los presos que pidieron ir allí, porque al fin y al cabo lo construyeron en parte, ¿no? Nunca fueron precisamente los principales protagonistas, pero llegó a haber bastantes. Don Carlos. Bueno, y el final de lo que queda es, tenemos un nuevo papa que no sabemos cómo está, si está firmado ya la orden o lo que sea, y este papa, que estuvo, por cierto, en una especie de peregrinación, excursión. Especie, ¿no? Peregrinación de agustinos. Exactamente. Y además ha estado más de una vez. Pues puede opinar. Hombre, desde luego parece ser, no lo puedo afirmar rotundamente, que no llegó a firmarse esto que llaman ahora la resignificación, que no deja de ser una desacralización de la Basílica, la cual, por cierto, de manera brutal, este gobierno ha ido desacralizando ya. Porque donde están los osarios, eso lo califica en su ley de memoria Cementerio civil. como cementerio civil. Sí, sí. O sea, que los muertos que están ahí enterrados ya no están en sagrado, por decisión del gobierno. O sea, que eso de la separación Iglesia-Estado no les gusta. Aquí han tomado medidas que solo la Iglesia puede tomar. Entonces, la resignificación es una desacralización. O sea, que el papa podría todavía El Papa, hacer algo. dado que no está firmado esto, parece ser, claro que puede dar marcha atrás. Porque para desacralizar una basílica pontificia lo tiene que autorizar de manera expresa. Y la verdad no tiene trazas. Aparte, en el pectoral, el Papa lleva reliquias de santos agustinos relacionados con la orden, entre otros, una víctima de la represión Anselmo El obispo de Teruel, el efectivamente. obispo de Teruel, Claro. que fue una de las últimas víctimas, Sí, sí. asesinado en la retirada del Ejército Rojo, ya muy poco antes del fin de la guerra, junto con su vicario. Bueno, pues de este beato lleva también la reliquia, o la llevaba en el pectoral el día ese. No parece muy proclive, desde luego. No. Aparte de, A la resignificación, ¿verdad? no creo. Cosas interesantísimas. Bueno, pues esto hemos enseñado un poco de todo lo que Alberto Bárcena puede contar el próximo martes aquí en el Club de Amigos. El próximo jueves aquí en el Club de Amigos, el día 12. Muy gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Nos vemos el jueves. Hay que apuntarse, eso sí, ya sea presencial, ya sea online. Hay que llamar para apuntarse 916162464. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta nos vamos a conquistar América, me parece. La del norte. Una guerra muy interesante. Sí, pero ya puestos no, digo. Me pido Texas. ¿No fue en tiempos de Felipe II cuando alguien propuso, pues vamos a conquistar China, ¿no? Sí. Un jesuita. Es que eso es... Y no se hizo precisamente porque estaba don Felipe en la cosa del cruce del Canal de la Mancha. Y entonces si no? no había para tanto y dijo, pues... No, Hay que elegir. Y O que cruzamos el Canal de la estaban Mancha yendo o Pero es muy bien. curioso contarlo de China, es una aventura muy curiosa. Pero también era que era, bueno, aparte que era el rey prudente. Venga, y va muy vete bien. a la publi, que si no, no paramos nunca. Venga, la publicidad y a la vuelta Iban muy bien seguimos. las cosas con el comercio. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. No sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora, esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de vuelta a Gato de Viernes, Gato de Úsares, y vamos con una historia que usted tiene que conocer. Y sí, que yo seguro había que ha dicho- oído hablar de ella. había Y, dicho y no 11. precisamente a Carlos y a Fernando, que es ese rumor que se oye de fondo. Chiquillos. Están hablando de la revolución. Y seguro que lo ha visto, usted en cualquier, o sea, canales de YouTube y tal, porque es que es un tema muy llamativo
en el que todos hemos oído campanas, la mayoría no sabemos dónde, y fue muy importante y pudo haber sido más importante todavía. Es la conquista española olvidada en América, y fue en el norte de América. Y no fue en el 16, cuando los grandes procesos de conquista, fue después. Y realmente, vamos a ver, dice, pudo haber cambiado la historia del mundo. De hecho, no es que pudo, es que en cierta medida lo cambió, sobre todo por lo que iba a pasar inmediatamente después. Y este es precisamente el asunto que trae Manuel Trillo en este libro, editado por Crítica, La conquista española olvidada. Muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo es? Muy bien. Cuéntanos la historia esta. ¿Cuándo empezamos y por qué? Bueno, esta conquista se produce el 12 de febrero de 1781. Entonces, por las fechas comprenderéis que esto es en mitad de la guerra de la independencia de las colonias americanas y de la guerra que España declaró a Gran Bretaña a raíz de ello. Entonces sucede que un año antes, medio año antes, el 26 de mayo de 1780, se había producido un intento de asalto por parte de los ingleses, aunque no fueron ellos los que atacaron, sino que mandaron a una serie de tribus aliadas, de guerreros, unos 1000 guerreros aproximadamente, contra San Luis. Indios. Indios, ¿quieres decir? Sí, sí, exactamente. Yeah. Guerreros indígenas, exactamente, de tribus aliadas, y los lanzaron el 26 de mayo contra San Luis, en el actual estado de Missouri, que hay mucha gente que no sabe que aquello fue español, pero efectivamente fue durante 4 décadas. Entonces trataron de barrer a los españoles dentro de este contexto de la guerra entre España y Gran Bretaña, causaron numerosas bajas, pero no lo consiguieron. Entonces, ¿qué sucedió? Que la cosa no se iba a quedar ahí, sino que empiezan a llegar a San Luis informes de que en la primavera siguiente se iba a producir una ofensiva todavía mayor para resarcirse de este fracaso y hacerse con el puesto. ¿Por qué estaban tan interesados los ingleses en acabar con nosotros una vez más? Por costumbre. Bueno, España e Inglaterra estaban en guerra en múltiples frentes y uno de ellos era Norteamérica, ¿no? En realidad, el objetivo número 1 de entrar en esta guerra no era tanto el apoyo a los rebeldes americanos, que era casi, en cierto modo, una excusa, sino que el objetivo número 1 era recuperar Gibraltar, curiosamente. Así como Menorca, que eso sí que se consiguió, Gibraltar todavía no lo hemos conseguido. Entonces, esta guerra se libraba en diferentes escenarios, ¿no? Y uno de ellos era el Valle del Mississippi, que dentro del contexto de Norteamérica era el oeste de las colonias, ¿no? Entonces, bueno, para Gran Bretaña suponía eliminar, digamos, un frente muy importante, porque el que además España suministraba armas, municiones, mantas, pertrechos, etcétera, a los rebeldes, ¿no? Entonces vamos a ver si nos hacemos un poco una composición del lugar. Imagínese usted lo que hoy es Estados Unidos en el siglo XVIII, son la famosa guerra de la independencia de las colonias, que eran nada, muy poquita cosa, y en el este de lo que hoy es el país. Hacia el oeste, en realidad todo es un inmenso vacío, desde el punto de vista, digamos, urbano, civilizatorio, pero lo que hay son líneas, caminos y puestos que sí que son españoles o aliados de españoles. De vez en cuando se ven esos mapas que dicen Estados Unidos era nuestro y tal. No, tampoco exageremos. Pero sí que es verdad que había un montón de líneas comerciales, generalmente además defendidas por muy poquita gente. Eso es. Grupos de 50, de 80, de 100 personas, no más, ¿verdad? Y que en cierto modo sí que vertebraban un territorio que tal vez algún día... Bueno, y en el contexto de la guerra de la independencia, lo que hace España es utilizar esos caminos para favorecer a los rebeldes contra la pérfida Albión. Correcto. Bueno, yo me estoy acordando de hace unos meses que dentro de mis exploraciones por Estados Unidos se me ocurrió irme a... Bueno, hice como un recorrido por el Mississippi y paré en lo que fue el puesto de Arkansas, por ejemplo. Eso es la cosa más remota, más desolada. Claro. que estamos hablando de una geografía inmensa, sí. Una naturaleza complicada. Sí, sí, en mitad de pantanos, o sea, había caimanes, etcétera. O sea, me costó encontrar un sitio donde comer incluso. Quiero decir que efectivamente, o sea, lo único que se aprovechaban las vías fluviales, lógicamente, que eran las autopistas de la época, ¿no? Para comunicarse y para transportar y, en este caso, para hacer llegar a los
a los americanos los suministros, pero sí, aquello era un territorio amplísimo, era posiblemente, claro, no se conocían ni siquiera los contactos de la televisión española, pero podrían ser, por lo que luego supimos con el traspaso de Francia a Estados Unidos de este territorio, que podía ser más o menos como 4 veces la península ibérica. Exactamente. Hemos dejado el relato justo cuando los españoles se enteran de que va a haber una segunda ofensiva. Eso es. Y además peor, sí. Y con más gente, y más mala. Y pasa una segunda cosa, además, que es el otro acicate y la espoleta definitiva que lleva a los españoles a organizar esta expedición, que es que a finales de diciembre, el 26 de diciembre de 1780, llega al puesto de San Luis un jefe Potawatomi que se llamaba El Eturno. Este nombre a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que lo descubrí, porque es una derivación o una adaptación del francés Le Tourneau, el estornino, ¿no? Bien, entonces en español era El Eturno con H, ¿no? Y así aparece en los papeles. Bueno, pues El Eturno o Le Tourneau le cuenta al entonces comandante del puesto, que era el navarro Francisco Cruzat, que en un puesto que se llama San José, que es del que ahora vamos a hablar, ha habido una incursión de saqueo por parte de franceses que estaban asentados en el otro lado del Mississippi, en la orilla donde estaban los americanos, y bueno, habían logrado saquear el puesto, pero en su huida los habían alcanzado los canadienses y las tribus aliadas y los habían masacrado, ¿no? Eran como 14 personas las que murieron ahí. Y lo que hace este Le Tourneau es mandarle un mensaje a Francisco Cruzat y decirle: oye, tenéis que espabilar, tenéis que demostrar quién es el que está mandando aquí y darnos confianza para estar de vuestro lado, porque tanto para españoles como británicos era muy importante las relaciones con los distintos... ¿De qué tribus, de qué pueblo eran estos? Este era Potawatomi. Los Potawatomi estaban divididos entre los orientales y los occidentales. Los del oeste apoyaban a los franceses y españoles, y los del otro lado estaban con los británicos, ¿no? Pero bueno, había una mezcolanza allí de pueblos de tal manera más complicada. Me estás diciendo que un puesto del que habría... ¿Cuánta gente habría con el navarro aquel? Bueno, 200 personas. No, ahí eran más ya. De hecho, la defensa aproximadamente de la batalla del 26 de mayo participaron como 300 personas, la mayoría milicianos. 300 personas. Vamos a ver, que me estás diciendo que había habido una ofensiva de miles de guerreros indios y que iban a venir más. Y el navarro dice, pues yo más que nadie, ¿o qué? Claro, o sea, él lo que hace es organizar esta expedición en 6 días. ¿Pero cuánta gente? Parte el 2 de enero, 120 personas. Mitad... O sea, te digo yo, ¿eh? Joder, qué redaños. Vale. La mitad son de origen europeo, en su mayoría francés, y la otra mitad son indígenas, pues también de distintos pueblos, algunos se van uniendo en el camino. Y esta expedición, como digo, comienza el 2 de enero, empiezan remontando en piraguas el Mississippi, cogen luego hacia el este la embocadura del río Illinois, que yo en el libro le llamo siempre por el nombre con el que aparece en los documentos españoles, que es Illinoises, ¿no? De hecho, San Luis es San Luis de Illinoises, es su nombre original, ¿vale? Qué bueno. Entonces, empiezan a remontar en piraguas el río Illinois o Illinoises, y a mitad de camino, claro, estamos hablando de enero de 1781. Imaginaos el frío que podía hacer. Un poquito de frío haría, sí, joder. Pues claro, a medida que van subiendo hacia el norte, las aguas están cada vez más congeladas hasta que hay un punto en donde ya no pueden progresar, tienen que dejar amarradas las piraguas y continuar la mayor parte del camino hasta las orillas del lago Michigan a pie, en mitad de ese hielo, de esa nieve. O sea, en total, los documentos hablan de 220 leguas, que eso hay diferentes medidas de leguas. En la menor, que podría ser la francesa, unos 4 kilómetros, en el menor de los casos serían 800 y pico kilómetros. Habitualmente utilizamos siempre la traducción de una legua, es lo que se tarda, la distancia que se recorre en 1 hora. Eso es. Con lo cual, bueno, pues este es el panorama. Recorren toda esa distancia, llegan la noche del 11 de febrero al otro lado del río. Lo que hace el líder de la expedición, que es Eugene Pouget, negocia, o sea, manda a uno de los indígenas que iba con ellos,
le manda a parlamentar con los Potawatomi, aliados de los ingleses que estaban protegiendo el fuerte, y les dice, oye, si os estáis tranquilitos y calladitos, os damos vuestra parte del botín, ¿vale? Eso es la política exterior, sí señor. Exactamente, no, Claro. ahí es un modelo de mano izquierda, está claro. Totalmente. Mano izquierda y derecha, y ganamos, pues. Claro, sí, A ver, el 12 de... Bueno, por eso he hecho este libro. No, el 12 de febrero, al día siguiente a las 7 de la mañana, entran a mano armada, como dice en los documentos, plantan la bandera española y levantan acta, que es el documento que reproduzco aquí por primera vez en el libro, que es el acta de posesión de este fuerte y, ojo, de sus dependencias, del río San José, que es el río que atraviesa, que pasa por el fuerte y va a desembocar al lago Michigan, y del río Illinois o Illinoises. Eso supone que con este acto, por derecho de conquista, España se está haciendo con la parte sur de los Grandes Lagos, con toda esa región al este Pittsburgh del no, Mississippi. por ejemplo. No tanto Pittsburgh, pero bueno, toda esa región, digamos, Chicago, sí. Illinois, Indiana, el sur de Michigan, eso, según ese documento, pasa a ser territorio español. Al día siguiente regresan con una bandera inglesa en sus manos y llegan a San Luis de vuelta el 6 de marzo. Pero la cosa no queda ahí. Si me permitís, continúe el relato. Por favor. Bueno, por una parte, esto logra ese efecto de que no vuelve a haber ningún ataque desde Canadá contra los puestos españoles, contra el Mississippi desde el norte. Eso beneficia, lógicamente, a los americanos, con lo cual, bueno, no sabemos en qué medida, pero de alguna forma contribuye también al éxito de la guerra. Pero sucede otra cosa, y es que un año después de la toma de este fuerte, exactamente 13 meses después, el 12 de marzo de 1782, se publica la noticia de la conquista del Fuerte San José en la Gaceta de Madrid, que era como el antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, ¿no? ¿Y qué sucede para entonces? Bueno, pues que en Francia, en París, se está empezando ya a hablar de lo que va a ser ese futuro país en favor del cual se está decantando la guerra, ¿no? Porque ya en el 82 ya sucedió también la batalla de Yorktown, etcétera. Entonces ya en París empiezan a intercambiarse los contactos diplomáticos para ver cómo va a ser ese país. ¿Y quién está en París en ese momento? Pues un tal Benjamin Franklin, que es uno de los embajadores americanos en París, que le va a tocar negociar la paz. Y al leer, porque bueno, no solo se publica en la Gaceta de Madrid, a partir de ahí se difunde por las distintas cancillerías, diferentes periódicos, y llega a ojos de Franklin. ¿Y qué es lo que interpreta Franklin? Dice, ojo, que los españoles están diciendo que han conquistado un fuerte al este del Mississippi, o sea, más allá de la Luisiana, que es su territorio. Y lo que dice él es, cuidado, porque eso significa que nos quieren encerrar entre los Apalaches y el Atlántico. Esto lo dice él en una carta que escribe al secretario de Exteriores, Livingston, a los pocos días de publicarse esta carta. Y le advierte de su temor de que se quede encerrado. Esto, claro, supone coartar esas ansias de llegar al Pacífico que llevan en su ADN desde el principio los americanos. No olvidéis, de hecho, que la proclamación real de Jorge III de 1763, que impide traspasar los Apalaches para meterse en los territorios indios, es uno de los motivos que desencadena la propia Revolución Americana, ¿no? Con lo cual, después de aquello, dice, coño, ahora que vamos a conseguir nuestra independencia, vienen los españoles a decirnos que ese territorio es suyo y que no podemos pasar. Con lo cual, esta conquista, aparentemente una incursión de saqueo, que ha pasado desapercibida para la mayoría de la historiografía, tuvo una importancia crucial a la hora de negociar las fronteras. De hecho, las fronteras entre España y los Estados Unidos, que ahora iban a pasar a ser vecinos, como antes España era vecina de Gran Bretaña, las negociaciones no se zanjan hasta 1795, cuando se firma el Tratado de San Lorenzo, que queda efectivamente fijada la frontera en el Mississippi. Con lo cual, bueno, pues esta negociación, esta conquista estuvo planeando sobre la negociación, aunque es verdad que en el último término España no lo hizo valer.
porque tampoco era en realidad un territorio que entraba, digamos, en su radio de acción, en sus prioridades, ¿no? Era un territorio remoto, era la frontera más al norte de todo su vasto imperio que llegaba hasta la Tierra de Fuego, ¿no? Y a lo que le interesaba a los españoles era más el ámbito del Golfo de México, proteger Nueva España, de Cuba. Sí, donde había vida civilizada, recursos naturales, claro, es enteramente lógico. O sea, fue más que nada una expedición de castigo y simplemente que Franklin se asustó. Lógicamente, se asustó. Sí, yo lo entiendo. Sí, o sea, inicialmente, por lo menos hasta donde llegan los documentos que he podido consultar, o sea, es una decisión que se toma de forma local, la toma el propio comandante, que ante estos avisos dice, oye, no vamos a esperar a la primavera que nos ataquen, vamos a atacar nosotros primero y hacer este gesto, por lo menos, de plantar la bandera y demostrar a nuestros aliados que aquí somos los más fuertes. Y los Potawatomis esos encantados de la vida, ¿no? Exactamente, claro. A partir de ahí se fortalecieron los lazos con ellos. Y luego esto fue un efecto derivado, esto que estoy contando de Franklin en la negociación sobre las fronteras. Bueno, es que en los meses anteriores a la firma del Tratado de París, que pone fin a esa guerra y en el que España recupera fugazmente Menorca, luego se vuelve a perder y al final se acaba recuperando. No pasa eso con Gibraltar, por cierto. Hubo contactos informales entre las delegaciones de Gran Bretaña y de Estados Unidos porque los británicos veían que se acercaba su derrota. También influyó la captura del doble convoy en el verano de 1780 por el almirante Luis de Córdoba. Y los británicos, muy cucos, empiezan a dirigir la expansión de Estados Unidos hacia el Mississippi, incluso hacia la orilla española, además, para crear un foco de tensión entre la nueva república y España, a fin de que los norteamericanos los dejasen en paz a Canadá. Pero te quería preguntar en concreto por ese documento, esa acta que incorporas en el libro, ¿dónde la has encontrado y qué otro tipo de documentos aportas? ¿Y esto es conocido en Estados Unidos? Supongo que no. No mucho. Como la ayuda española a la independencia. Fíjate incluso, perdón, que yo estuve visitando en Michigan el yacimiento donde estaba el fuerte de San José, lo cual no queda prácticamente nada, más que, en fin, algunos restos mínimos. Y ni siquiera el jefe del equipo de arqueólogos tenía una idea, o sea, él lo estudiaba porque esto había sido un fuerte francés antiguamente y quería saber cómo se vivía allí, pero no conocía esta historia ni nada de esto de Franklin que os estoy contando aquí, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, lo que has apuntado tú es verdad. O sea, a Gran Bretaña le interesaba ese foco de tensión y, de hecho, el ataque este del que he hablado sobre San Luis era complementario, que de eso no hemos hablado, con lo que estaba sucediendo al sur, o lo que querían que sucediera, que era un ataque desde Pensacola hacia Nueva Orleans y de ahí a la parte baja del Mississippi. Lo que pasa es que ahí se toparon con otro, que es Bernardo de Gálvez. Claro, que es una historia efectivamente mucho más conocida y de la que felizmente ya hay varios libros que lo cuentan y que por la densidad de población y por la importancia de las ciudades del sur, evidentemente merece más atención y era más decisiva militarmente que lo que podía ocurrir al norte, que era un territorio que solo de pensarlo... ¿Usted ha visto Jeremiah Johnson, la película? Pues imagínenselo con Morrión y ahí metido. Es que es esa historia, es para no creérselo. O un hombre llamado Caballo. Tomás, pero no le he contestado lo que me preguntabas de dónde estaba el papel, ¿no? Yo, bueno, para esto pues he estado visitando y buscando información en archivos tanto de aquí, con archivo de Sevilla, de Indias, en Sevilla, y también de Estados Unidos. En concreto, el papel donde se encontraba el acta de posesión estaba durmiendo el sueño de los justos en el archivo de la biblioteca Bancroft de la University of California en Berkeley, en la bahía de San Francisco. ¿Y cómo acabaste ahí, en Berkeley? Bueno, pues investigando y tirando del hilo, ¿no? Bueno, tú llevas dedicado al asunto de las relaciones hispano-norteamericanas en materia cultural muchos años. Sí, bueno, en realidad yo soy un apasionado tardío de la historia de los españoles en Estados Unidos, de la cual hasta los 39 años o algo así no tenía ni idea. Y digamos que me caí del caballo, por así decirlo, en un viaje que hice en 2011 por
por la costa este de Estados Unidos y allí me tropecé con San Agustín, ¿no? En la Florida, que es la ciudad más antigua de los Estados Unidos, habitada de forma ininterrumpida, que fue fundada en 1565 por Pedro Menéndez de Avilés, ¿no? Y aquí yo, pues hombre, me abrió un mundo, la verdad que, pues eso, desconocido para nosotros mismos, pero yo creo que apasionante y que, bueno, estoy aquí encantado de compartir. Pedro Menéndez de Avilés sí que tiene una historia, ¿eh? Qué personaje más enorme que tiene. ¿Sabe usted para qué se va a Florida? Porque resulta que un hijo se le había quedado allí. Y todo es insistirle a Felipe II para poder ir. Y Felipe, bueno, pues vete, pero a cambio controlas aquello que se había perdido, claro. No, la parte de la conquista relativa a Norteamérica, que es mucho menos conocida, claro, porque en el resto de América nació un mundo. En Norteamérica es otra cosa, ¿no? Pero tiene historias impresionantes. La de la dama de Cofitachequi es Hernando de Soto. Cuando llega a lo que es Georgia y llega a un sitio en el que no hay más que muertos y una enorme ciudad para la mentalidad de la época, de adobe, barro, etcétera, piensa que han encontrado las 7 ciudades de Cíbola, que era lo que andaban buscando, y lo que hay es una señora que llega con una manta, ¿verdad?, en una canoa, que era la dama de Cofitachequi, la reina. Les han muerto todos. Por Hernando de Soto acabó en el Mississippi también. Exactamente. Seguramente de la viruela antes de que llegaran allí españoles. Es que eso son historias realmente alucinantes, sobre todo cuando te trasladas mentalmente a la inmensidad de todos aquellos espacios a uña de caballo, ¿eh? Y si sigues para el este tienes cuando España tenía frontera con Rusia. Al oeste, en Alaska, ¿no? El oeste. En fin, Por la es misma época, una historia, lo que yo llamé en su día la cruzada del océano es inagotable. Y esto es un elemento muy interesante, muy poco conocido. Y además mucho más reciente que el otro, porque son 200 años más, ¿no? 1780, claro. Estamos ya en la época del pacto de familia con los Borbones y de todo. La conquista española olvidada, en Crítica, de Manuel Trillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el, Por supuesto, en el Gato al Agua. muchísimas gracias a vosotros por recibirme. Se lo tiene que leer, ¿eh? Esta es una historia de verdad, joder, qué gente. Por eso hay que ser optimista, hombre. Uno mira a España alrededor y dice, lo del nivel histórico de Julián Marías, pues tenía nuestra cara, ¿sabe usted? Eso sí. Claro. O sea, un señor del Navarro este que estaba ahí tendría la cara de Manuel, lo mismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Lo tenemos retratado, ¿eh? Fíjate. Señores, a la publicidad y a la vuelta vamos a hablar del fenómeno París, que es muy interesante. Para lo que ha servido la algarada descomunal del fin de semana con la final de la Champions, ¿era? No, de la Champions. Sí. Ha sido para que el gobierno decida que a partir de ahora, sin haber detenido ni una sola persona, a partir de ahora, cámaras de reconocimiento facial en las calles de París. Ahí estamos. Venga, publi, lo vemos. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas los húsares de nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau. Fuerte abrazo. Sobre la mesa, el batallón creciente de la Madrina Paz, empezando por el húsar originario, que está perdido entre la masa de tropa, que en este momento es irreconocible. Hay que sumar... Hasta hay provisión de agua. La taza sí, porque la taza, recordad, es de una espectadora, que la pintó ella, una gran pintora a la que esperamos que haya podido recuperar el pulso. Bueno, digo, tenemos pendiente un programa para hablar solo de las figuras que están aquí. Así que antes de que Julio vuelva al otro lado del mar, ya nos avisará él, le dedicamos un programa solo a hablar de lo que representa cada uno de estas figuras que son un poco la historia de España, de toda ella. Me he permitido poner el dragón de Cuera, a propósito, me parece muy bien, efectivamente. Así que nada, la Madrina Paz, que fue la que tuvo la sorprendente idea de un jesuita que nos trajo Ignacio Velázquez el otro día, en fin, pues eso, también un saludo para ella y para todos los que nos habéis mandado cosas aquí. Antes de que sigamos, Comunidad Solar, que no quiero que se me olvide, sabe usted que siempre que sepa, cuando el apagón, que todavía la ministra Pagensen todavía no nos ha dicho qué es lo que pasó, pero ya lo sabemos todos, hubo mucha gente que llamó, oye, esto de Comunidad Solar me servirá, porque si tengo placas, claro, pero ¿y si no tengo me sirve? Es muy interesante porque efectivamente sí que sirve. Le recuerdo que el rasgo distintivo de Comunidad Solar respecto al resto de las empresas que se dedican a estas cosas es que se pusieron desde el principio en el lugar del consumidor. Es decir, ¿cómo le saco yo el mayor partido a esto? Y ha llegado hasta el punto de que eres productor, además de consumidor, con el tema del autoconsumo remoto. Bueno, incluso si no tienes, a través del abanico enorme de acumuladores, baterías, etcétera, de Comunidad Solar, pues efectivamente puedes precaverte frente a apagones.
Por ejemplo, eso que se llaman emergencias energéticas. ¿Por qué? Pues porque puedes acumular ahí tu electricidad, y si no hay apagones, da igual, porque como el precio de la luz oscila tanto a lo largo del día, a las horas que más cara es la luz, tú cierras, estás tirando de lo que has acumulado en la batería, y cuando el precio baja, pues vuelves a abrir y se vuelve a cargar. O sea, Comunidad Solar 980-2812, y además sabe usted, que lo estuve aquí contando el otro día a Paco Regajeles, no han arrancado jamás un olivo para poner una placa. Y me encantó que contara eso, de verdad, porque a mí el tema de verdad que me tenía preocupado, me había creado un problema de conciencia. Así que mire, Comunidad Solar, comunidadsolar.es, entra en su web, llama por teléfono. Lo del teléfono casi es lo mejor. Es decir, usted llama y dice, mira, mi situación es esta, tú que de todo lo que tienes, ¿qué me puedes ofrecer? Y se lo van a contestar tal cual. Así que 980-2812. Vámonos a París. Vámonos a París porque acabamos de ver un anticipo de lo que va a ser dentro de nada ya nuestra situación aquí mismo. Recuerde usted, final de la Champions, jugaba el Paris Saint-Germain, ganó, da igual, podía haber perdido. 5-0, menuda paliza. Además, un partidazo. ¿Ganó? 5-0. ¿A quién ganó? Al Inter de Milán. Además, es la final con más diferencia de goles de la historia. Lo que es tener aquí un futbolero, ¿ves? Pues sí. Bueno, lo importante es lo que pasó después, y sobre todo lo que no pasó después. Vamos a recordar lo que lo veíamos este lunes, lo que fue con Iago Soler, lo que pasó. Y enseguida le vamos a contar lo que pasó inmediatamente después. 2 muertos, más de 600 detenidos, decenas de saqueos y centenares de incendios en todo el país. Es el balance del caos que vivió Francia tras ganar el PSG su primera Champions. En el sur del país, un joven de 17 años murió apuñalado. La otra víctima se produjo tras un accidente en París. Al este de Francia hubo varios heridos por un atropello múltiple y un agente está gravemente herido tras recibir el impacto de un petardo. El balance general es altísimo, sin precedentes, dice el director de la policía parisina. Vehículos quemados, robos y gases lacrimógenos fueron la nota habitual las 2 noches de disturbios. Los más de 5.400 policías que había únicamente en París no pudieron parar a las turbas de vándalos asalvajados. Al amanecer, las redes sociales se llenaban de vídeos de los desastres. En los últimos años, cada celebración de la selección francesa o victoria de uno de los grandes clubes de fútbol sume al país galo en una espiral de violencia y delincuencia sin control. ¿Sin control? O a lo mejor con otro tipo de control, porque esta es la clave del asunto. Esto iba a pasar sí o sí. Es decir, en París ha surgido una especie de nuevo segmento social que no es exactamente la inmigración. Unos son hijos de inmigrantes, otros son nietos de inmigrantes, otros son recientes inmigrantes. La mayor parte con papeles franceses y ayudas sociales francesas, que viven para eso, asombrosamente. Y que esta vez no solo quemaron vehículos en la plaza pública, que allí es una especie de deporte local al parecer, sino que tomaron el periférico, que es la vía de circunvalación de París. Es como la M30, pero a lo bestia. Y la tomaron y la cerraron. Imagínese usted lo que es que un segmento social se siente tan poderoso que llega a la vía pública y la cierra, y la policía no interviene. Pocas detenciones, inmediatamente puestos en libertad, unas pocas penas de cárcel, enseguida es a los 30 minutos, en la calle, aparentemente sin represión. Pero mire usted por dónde. El poder estaba pensando quizás en otro tipo de represión, que es lo que nos anunciaban apenas el martes en el mismo Parlamento. Nos lo cuenta Miguel Gutiérrez. El gobierno francés no ha tardado en convertir los disturbios de París en una oportunidad para ejercer un férreo control sobre la población. Asegura el Ejecutivo galo que hay que dar una respuesta tecnológica a estos delitos mediante el reconocimiento facial. Se trata de una medida que Macron lleva tiempo queriendo implantar. En 2023, la Asamblea Nacional ya aprobó una ley para el uso experimental de la denominada como videovigilancia algorítmica y biométrica, que se quiso poner en marcha en los Juegos Olímpicos del año pasado. Los saqueos, el vandalismo y la violencia en la noche del sábado son la nueva excusa.
Así ponen la supuesta seguridad que la tecnología proporcionará por encima de la privacidad, ya que las autoridades sabrán en todo momento lo que estás haciendo una vez pongas un pie en la calle. La vigilancia masiva se haría realidad. Cabe preguntarse si es realmente necesario, teniendo en cuenta que los propios delincuentes mostraban sus caras a las cámaras sin miedo alguno, quizá porque se saben impunes. De cualquier forma, el reconocimiento facial no solucionaría el grave problema de seguridad que sufre Francia. Primero, porque de los casi 600 detenidos apenas unas decenas han sido juzgados, y las condenas son laxas ante la gravedad de lo ocurrido, como reconoce el propio gobierno, que pretende endurecer las penas también. Y segundo, y más importante, la raíz del problema, el modelo migratorio francés. El país ha importado durante décadas a millones de africanos que no tienen intención alguna de integrarse. Incluso podríamos decir que odian al país de acogida y por eso aprovechan cada oportunidad para hacer arder las calles. Son una inmigración totalmente incompatible. Daba igual que el PSG ganara o perdiera. París iba a arder igualmente. Tan es así que los inmigrantes, ya administrativamente franceses en muchos casos, han creado sus propios guetos, en los que no impera la ley de la República. Son las llamadas no-go zones, donde las autoridades ni se atreven a entrar. Hay cientos a lo largo y ancho de la geografía gala. Sin embargo, este problema es obviado por las autoridades, que prefieren controlar aún más a la población de a pie, mientras el violento campa a sus anchas. En un paso más allá, o una vuelta de tuerca, si usted quiere, el gobierno ha anunciado, el gobierno francés, que va a convocar a los responsables de las redes sociales para prohibir la difusión de vídeos como estos que acaba usted de ver. Dicen ellos que porque incitan al terrorismo. En realidad es para que la gente no sepa lo que está pasando. Pues bienvenidos, acabamos de entrar en la nueva era, Marcelo Bullo. ¿Y qué quiere que te diga? Fíjate, pues que vais a estar en Buenos Aires así dentro de 5 años, 6, calculo yo. No, yo creo que no, porque tenemos una suerte, como somos tan pobres, ¿no es cierto? Nadie se interesa por invadirnos, como ya hace muchos años no... Bolivianos, colombianos, venezolanos... No quiero enojarme contigo, los bolivianos no nos invaden, los bolivianos son nuestros hermanos, porque hablan español y son católicos. Sí, ya. Yo no soy racista para hablar de europeos o blancos. Yo soy católico, sí, cristiano y católico. Aquel que habla español y tiene mi mismo Dios es mi hermano. Entonces, los bolivianos no me invaden. No, perdón, voy a acotarlo porque quiero diferenciarme de una posición racista que yo no tengo. Los bolivianos son indios, católicos y hablan español. Y indios católicos son mis hermanos. ¿Está? Porque son católicos. Pero no es cuestión de que sean tus hermanos. Para mí, como católico, también es mi hermano. Mi hermano en un sentido. No es ninguna invasión. Yo hablo desde el catolicismo y no desde el racismo. O sea, que llega el ejército y no blanco, desde el boliviano y tú dices, son mis hermanos. El ejército boliviano no lo invadió nunca, ni podría hacerlo. No, ya lo sé, pero si lo hiciera... Ni les interesa. Ya, pero ni les interesa. Entonces, eso es otro pero que hay caso. una cuestión que es la nación también. La nación argentina es parte de una gran nación, que es la nación hispanoamericana. Bueno, y, para nosotros es así. Para los racistas no es así. Para los que creen los racistas no. los que son indios no son españoles, no es así. Para mí el indio que habla español y le reza al mismo Dios que yo es tan español como yo, tan argentino como yo. No. Para mí un español es un español y ya está. Es decir, el otro es fantástico, maravilloso, puede ser mil veces superior. No tiene nada que ver con el racismo, pero no es español. No me parece una cosa tan rara. Los franceses pueden ser católicos, pueden ser tal. Los franceses no hablan español, no tienen nuestra misma sangre, igual, pues, bueno, no tienen nuestro mismo idioma. ¿Está? Entonces, yo respeto tu opinión. Tu opinión es que solo es español, el que es blanco, se entiende, nacido en la península. No, el que es español. Y mi opinión el que es español, es que son españoles los que van de los Pirineos a Acapulco y de Tierra del Fuego, se entiende, a California. ¿Por qué? Vale. Porque hablan español, porque le rezan al mismo Dios. Entonces, en cuanto yo no creo en el racismo, español, ya son no creo en el racismo que crees vos. Para mí todo hispanoamericano. Pero que no tiene que ver con racismo. Racismo indio, es que tú consideres que eres superior. Que estés, yo considero que no es que sea superior. En tierra de Fernando y Isabel no son extranjeros, bien, son españoles. Eso es basarse en una idea. No es una idea. Claro, es una realidad concreta que hizo grande, se entiende, a un imperio. Pero y eso fue el imperio y eso fue España. ¿Tú crees que hay o no que hay países reales, señores, verdaderos? Muchísimas gracias por estos minuto y medio aproximadamente para TikTok. Ahora, si os parece, podemos volver al tema. A Francia. Que es lo que...
Muy particularmente desde mi punto de vista, bueno, Francia, en fin, ya todos sabemos cómo está buena parte de Europa, no solo en Bruselas es una risa, es decir, hay un río, tú lo cruzas y es otro mundo. Para mí lo más interesante es que, vamos, lo he visto cuando la pandemia también, ¿no? Es decir, surge un acontecimiento trágico, visiblemente lo estimulas y acto seguido voy a redimirte. Aquí es que es de libro, es decir, porque el poder, el fin de semana en París dejó que eso ocurriera. Lo que decía Yago, 4.500 policías, creo que era, o 5.400, me da igual la cifra, usted sabe cómo es París, es decir, eso no era, deliberadamente no estaban allí. Se trataba de crear el supuesto de inconstitucionalidad máxima que diría Jesús Palacios a propósito del 23F, para luego poder decir, no os preocupéis que ahora os voy a controlar a todos con cámaras por la calle y así ya no va a volver a pasar. Pero eso ya es muy difícil, sobre todo que... Pero, Carlos Esteban, que les acabamos de ver las costuras. Que ya lo sé, pero que se los hemos visto tan claramente, que decir que no lo necesitaban porque, oye, mira, que quieres poner la identificación facial... ¿Para qué? Para detenerlos. Pero es que ya los tienes y no los detienes. Claro. Es decir, que precisamente, mira, te enseño las caras de los que han hecho cosas ahí. Está lleno Twitter, TikTok, YouTube y tal. No los detienes. Luego quiere decir, ¿para qué quieres ese reconocimiento facial? Es decir, lo van a meter sí o sí. Y no es una cosa de Macron, es una cosa de Ursula von der Leyen y lo van a meter en toda Europa. Y de hecho, Macron no quería, se rumorea que la que quería era Brilletera, su mujer, y que la torta del otro día fue por que pongan las cámaras. Que fue por eso, ¿no? Bueno, por esto que a ti te parece tan obvio, nos parece obvio a nosotros, que estamos aquí todos los días, pero a la gente no. Pero claro. Eso sí que está avanzando, el reconocimiento facial, tal. Por ejemplo, Inglaterra, en Londres, hace 20 años ya, era la ciudad, después de Pyongyang, con más cámaras en la calle. Bueno, y de Moscú. O sea, Londres es la ciudad europea con más cámaras en la calle, sí, pero después de Moscú. Y más que Moscú solo tiene Pekín. Bueno, Pekín a lo mejor Pyongyang. Pero Pekín también está ahí. ¿Para qué los filman? Ya se aburren. Bueno, lo curioso, como tú dices, es que eso no sirve de nada. O sea, antes de venir he visto los datos oficiales de la policía británica y en Londres, el Gran Londres, que no sé si son 8 millones de habitantes, en estos últimos años, salvo con el desplome debido en 2020 a las medidas contra la pandemia, pues suele haber unos 15.000 apuñalamientos denunciados y registrados. ¿De qué carajo sirven entonces esas docenas de miles de cámaras? Por si lo hace un blanco. Sí. Pero bueno, también usan, como hemos visto en el caso de los incidentes desde el verano pasado en Gran Bretaña, que tú lo has contado en Gaceta, usan los vídeos de TikTok y de X para identificar a los blancos que se atreven a gritar en las manifestaciones contra los inmigrantes que apuñalan niños. Las cámaras no van contra los malos. Efectivamente, las cámaras es la excusa. Sí. Van contra los buenos, es para controlar a Barbadillo, por ejemplo, pero no al Moromuza. Pues que le pregunten a mi señora y ya se los malos son su fuerza de choque. Estos son su fuerza de choque. Por eso les dan todo tipo de privilegios. Están liberados para montar bronca. Estos no vamos a hablar. ¿Os dais cuenta de que salen noticias que dicen un español en Marbella? ¿Por qué ponen un español? Porque dicen, menos mal. Cuando se producían, primero, estos disturbios iban a producir, como ha dicho la pieza, sí o sí. Claro. Si gana, por el entusiasmo de la victoria, y si pierdes, por el cabreo. Es decir, sabían a priori que se iba a producir y, por supuesto, no han tomado absolutamente ninguna medida porque les viene bien que se produzca. Sí, no entro en que esté promovido directamente por el poder, porque probablemente no lo necesita. O sea, actúa de un modo autónomo, no se reúnen ahí y dicen, vamos a ver cómo hacemos. No, si no hace falta, si no es esto, va a ser otra cosa. Da igual. Es decir, al final van a tener la excusa, pero que el plan está perfectamente diseñado para controlarnos. Es que esta misma semana se han estado publicando noticias acerca de eso que soltaron como globos sonda, a ver cómo reaccionábamos acerca del coche, por ejemplo, donde solo vamos a poder ir uno. Enseguida, sí, porque guarda mucha relación con esto, efectivamente. Es que es todo lo mismo, es un plan para controlarnos, para que nos estemos... Mi tesis, lo que quería decir cuando estaba hablando, es que pasó esto con Londres, es que no lo necesitan. Que están metiendo lo del coche y tal, y no va a pasar nada, nadie se levanta en ninguna parte. La única reacción
que ha funcionado en este tema, ha sido en Inglaterra precisamente, en Londres, han constituido, en Londres y en otras ciudades, que han constituido las ciudades de 15 minutos. De 15 minutos, sí. Oxford. que ahí se llama zonas de Oxford sobre todo. Oxford, Sí. Y lo que han hecho, entonces, esto lo controlan con unas cámaras. Y entonces hay un Los grupo que se coches llama que los Blade entran o no. Runners. Sí. Los Blade Runners, un grupo, ¿vale? Que se ha cargado todas las cámaras. Ha destruido todas las cámaras. Entonces, mira, macho, Qué esto gente más cuesta simpática. dinero y ya está. No, Te es que- carga una cámara, Es imagínate que habría con que lo que hacer cuesta. eso. Es que habría, o sea, el comando una bomber, en serio, habría que hacer eso como lo de las placas solares y los olivos. Olivo que te cargas, placa solar que me cargo y planto un olivo. O sea, si es que al final, si queremos hacer algo de verdad, no va a quedar más remedio. 10 que- placas. 10 placas por un olivo. Por olivo. Desde un punto de vista político, Marcelo Bullo, de una cosa muy interesante. Pues es un Estado omnipresente y es un Estado cada vez más impolítico, que diría Dalmacio. Porque todo esto, en realidad, no es la función del Estado. Es decir, las funciones tradicionales de la soberanía del Estado, que es la moneda, la guerra, la política exterior, la justicia, cada vez están más delegadas, externalizadas, transferidas a instancias transnacionales, ignoradas y lo que el aparato del Estado, perdón, O ignoradas, o completamente. ignoradas. Y lo que hace el aparato del Estado, por el contrario, es forzar la mano sobre aspectos que en principio el Estado no tendría nada que decir, que son tanto estos como otros que vamos a ver después en materia de prohibiciones. Lo político se ha muerto en Europa, ¿eh? Para mí, es un Estado cooptado por la oligarquía financiera mundial. Sí. Entonces, esa oligarquía financiera mundial tiene como un objetivo teleológico, dentro de los cuales está que Europa deje de ser Europa, que Francia deje de ser Francia, que España deje de ser España, que Italia deje de ser Italia. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de controlar en su experimento que llaman multiculturalismo, una masa, se entiende, sin nacionalidad, sin arraigo, sin identidad, ¿no? Y entonces ese Estado cooptado es Macron. Macron es un títere de esa oligarquía y cumple la función que le dicen. Usted desarme el Estado francés se hace cargo de cosas que no debería de hacerse cargo, de lo que tiene que hacerse cargo el Estado liberal antiguo, en cosa que es la seguridad interna. De eso no, para que estas turbas hagan lo que se les dé la gana. Es decir, es evidente que si no tienen hijos los franceses, ni los españoles, ni los italianos, y estos sí tienen hijos, bueno, y no hay forma, se entiende, de incorporarlo porque han renunciado el Estado francés a lo que aglutina, que no solo es la lengua, es la religión. Y a eso ha renunciado hace tanto tiempo, pues no hay forma entonces de que se en incorpore. Gaceta esta semana un artículo sobre este asunto que se llamaba Benito Cereno porque me recordaba Interesantísimo la historia artículo de Marcos tuyo del Guerrero Banco. de Germán Melvi. De Cerreño. Es que de Benito Cerreño. Es un montón de gente a la que tú has hecho formar parte de la comunidad nacional sin pretender jamás que tenga conciencia de formar parte de comunidad nacional alguna. Claro. Pero porque ha habido, pero Nos ha metido vamos a para ver, eso. antes que eso, ya la izquierda francesa, que es, digamos, la madre de todas las izquierdas, ¿vale? Ya tenía una tendencia absolutamente antinacional. Lo nacional, lo patriótico, el chauvinista y tal, era contrario a la izquierda, le repugnaba a la izquierda. En Estados Unidos ya ni te cuento. Es que los demócratas ven una bandera americana y vomitan. Sí, pero no estoy 100% de acuerdo contigo, porque siendo verdad eso que dices en una parte, sin embargo, también forma parte de la tradición intelectual, política de la izquierda francesa, el intento por construir una suerte de patriotismo republicano que no se les cae de la boca continuamente. Eso ya es muy antiguo, Y eso ya es de la derecha. No, es de y de hace muy poquitos años. El Viva es que ha fracasado estrepitosamente, seguramente porque les falta lo que dice Marcelo. Es decir, al final por la Constitución nadie se muere por mucho que la envuelva a ser falta lo de la fe fundante. Y porque estaba en la narrativa anticolonial, que también es importante, que es que la izquierda cree que, bueno, lo merecemos. Una parte de la izquierda, sí, pero no toda la izquierda es en Europa. En España es otro mundo. Woke. Bueno, en Francia, desde luego, no, y en Italia tampoco. Y mira Inglaterra, Starmer prácticamente legisla para castigar al No, he dicho inglés. en Europa.
Bueno, ¿y qué me dice Alemania? Inglaterra es otra cosa. mundo, claro. Inglaterra es según la estación del año. Ha dicho una cosa, Marcelo, que me parece particularmente importante. En los estados, estamos todos percibiendo a los estados como que están llevando a cabo una serie de funciones que se entrometen enormemente en nuestra vida, bueno, en nuestros sueños, o sea, en nuestras comidas, en nuestras camas, en nuestras relaciones, absolutamente en todo. Pero esto no es una decisión de los estados. Alguien, y no son intereses, lo digo por quienes siempre señalan al Estado como el único enemigo, no son intereses estatales, alguien de intereses privadísimos, claro, está poniendo a los estados en la función de gendarme y como alfombrilla para llevar a cabo una serie de, digamos, de desarrollos de tipo político, ideológico y generar un mundo a su imagen y semejanza. Y están utilizando a los estados. Desde ese punto de vista quiero decir que el Estado está siendo incluso víctima del asalto de estas gentes. Ahí es donde yo quería ir. Lo político está siendo víctima de la prostitución del Estado por parte de lo que Julio llama la oligarquía financiera. Porque ¿quién está defendiendo eso? ¿Quién ha parido la ideología que nos están metiendo? No han sido los estados. Contra los tres, un segundo. Pero espérate que hable Pedro y se ves contra los cuatro también. No, quiero decir que no han sido los estados. Esto no es la consecuencia de una hiperinflación del aparato burocrático administrativo. Que es la teoría liberal habitual, ¿no? Es verdad. No, el liberalismo hoy no tiene sentido porque solo percibe como enemigo al Estado encarnando al poder político. Y esa realidad ya no existe. Es decir, eso ya se ha caído. Disuelto, efectivamente. Claro. Vamos a ver. Pues Carlos, un segundo, déjame un segundo. Pero que si sabemos que no va a ser un segundo. Una postilla a los tres. Es decir, evidentemente, estos intereses, como dice, las élites financieras internacionales, para poder ejercer ese dominio, ya ha tenido que inflarse mucho antes el Estado. No, ¿por qué? ¿Por qué? No. Hombre, claro, porque si no tienes toda esa capilaridad. Si no te han provisto antes. Claro, estamos viendo que se está produciendo ahora. Claro. Pero utilizando medios que ya existían antes. No, lo que existía era la posibilidad legal de hacerlo. Claro. Que el Estado precisamente se arrogaba porque era el monopolio legal de la fuerza. De la fuerza, pero lo que has dicho tú antes, cosas que antes el Estado no se ocupaba y que ahora son las primeras. Porque ahora son las únicas de las que se ocupan. Porque se está pervirtiendo. Cuando todo el mundo dice educación y sanidad son mi patriotismo. Vamos a ver, educación y sanidad no han sido. Eso es un imbécil. Lo archivamos en el cajón de imbécil redomado, además, porque ya estoy hasta el gorro ya. No, el patriotismo es el patriotismo. Y luego que el patriotismo te lleve a desear la justicia social para tus compatriotas, me parece algo elemental, pero el patriotismo es lo que es. O sea, no es otra historia, que te vende toda esta chusma. O sea, no, es que es verdad. Pero el Estado, esto no es una cosa que inventa el Estado, que es lo que quiero decir. No lo inventa el Estado, han puesto el Estado de alfombrilla para que esa oligarquía financiera internacional, esas élites supranacionales, impongan sus políticas, que son políticas de una profunda revolución antropológica. Esa es la clave de todo el asunto. Exactamente, nota para liberales. Por eso los liberales deberían hacerse hoy una reflexión que me parece elemental desde un punto de vista puramente liberal. Al final el liberalismo es lo que decía Dalmacio, ante todo una teoría de la limitación del poder. Bueno, si a fuerza de limitar el poder público, que es la cosa, has creado unos poderes privados tan fuertes que no los puedes limitar, pues has hecho un pan con unas tortas. Me da igual que el poder sea público o privado, que es que no lo puedes limitar. Pues, ostras, a lo mejor hay que empezar a pensar en desmontar un poco, ¿no? Que no me esclavice el Estado, que me esclavice Pfizer. Pero no es el Estado, no es el Estado. Claro. Bueno, o sea, ese apoderamiento del Estado por pequeños poderes intermedios, pequeños en tanto en cuanto se comparan con el Estado, ya viene de finales del 19 y principios del 20. En Estados Unidos existió toda esa polémica contra Rockefeller y su estándar Alloy, que le llevaron a desmontarlo. En Estados Unidos es un lugar donde lo político, sí, lo es Rockefeller. Hay un momento en el que, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, en el que los estados crecen y están legitimados frente a esas oligarquías locales. Todo eso se empieza a desmontar pues a partir de los 70, con las excusas de las crisis económicas que vemos. Y ahora tenemos a que es la izquierda la que encabeza esa privatización de lo público, por ejemplo, en asuntos
de los que ellos les sirven también para hacer negocio. Las ONGs que atienden a los MENAs y, por ejemplo, el aborto. O sea, los abortorios, son pequeñas empresas privadas que lo que hacen es pasarle la cuenta al Estado para que el Estado, a su vez, les pague y les enriquezca. Para acabar con este asunto para que se vea que sí, que hay una conspiración detrás de lo que está pasando en Francia. Mira, yo escribí a principios de año, se publicó el 3 de enero de este año, un artículo en Gaceta sobre la habitual quema de coches que pasa todas las Nocheviejas. Además, no solo en Nochevieja y no solo en París, no solo en Estrasburgo, sino que es algo que viene de hace como 20 y tantos o 30 y tantos años y en la que está metida pues todo tipo de delincuencia juvenil y demás. Bueno, pues este año el gobierno de Macron en lo que se empeñó es en no hablar de las quemas de coches. Incluso ocultaron el número que había que meterse y buscar en internet, en Twitter, como no, pues hay que controlar las redes sociales, para sacar que eran casi 1000 coches. La prensa francesa no lo sacó en portada. Ningún periódico, absolutamente ninguno. Solo hablaban de los Juegos Olímpicos, que iban a ser maravillosos. Como aquí, coño. Y ahora, en cambio, te sacan a los nuevos franceses cortando el periférico, la M30 de allí. ¿Por qué? ¿Por qué entonces lo tapan y ahora lo promueven unos meses más tarde? Efectivamente, porque interesa crear un discurso que legitime al Estado en su control social. A ver, un momento, es difícil, en serio, hoy en día, si estáis un poco tal, es muy difícil que se pudiera ocultar lo que ha pasado en París. Es decir, que lo han hecho con los coches quemados en toda Francia. Pero que lo habrán hecho, lo habrán intentado, porque todo el mundo ve constantemente los coches quemados en Francia. Pero que no hablaba nadie de ello. Nadie, que ya no existe ese nadie, que esto no saldrá. Cada vez que leo en Twitter o en tal, esto no lo dirán los medios, pienso, pero gilipollas, ¿quién crees que son los medios que ahora se leen? ¡Tú! Twitter es lo que la gente lee. No leen, ¿qué te crees? ¿Que leen El País? Sí, no. ¿O ven el telediario de Televisión Española? Tienes que tener muchos años. Sí, pero la realidad tampoco es Twitter, Carlos. Porque tampoco es Twitter, nada, tío. la realidad es solo la realidad, ¿vale? El mapa nunca es el territorio. Pero ponemos no, te quiero decir que la cantidad de gente que se informa todavía hoy, que se informa por medios de tipo generalista y por Twitter, está muy desequilibrada en favor de los medios generalistas. No, coño. no sí, es verdad. Sí. No es ¿Cuánta verdad. gente hay en Twitter? No, pero vamos a ver, ¿cuánta gente se informa? No que vea Televisión Española, que si lo que va a ver es Sálvame, pues es otra cosa. No, que se informa como información general en Televisión Española. Es decir, tienes una parte que es los mayores de 60. ¿Perdón? Los mayores de 60. Eso era hace 20 años. Claro. Los mayores de 60 ahora estamos como... Claro. Estamos. Sí, estamos efectivamente. Efectivamente, Sí. estamos aquí dos que yo creo que no nos informamos por el telediario de la 1. Pero sois la normalidad dentro o sea, no sois representativos en cuanto a la normalidad. Pero en lo otro somos tan representativos que yo te aseguro que no debe haber ni 3 por debajo de 40 que se informen que compre un periódico. Hay que irse a la publicidad. Vamos a seguir con otra variante de este asunto, pero que es básicamente lo mismo, que van a por nosotros. Teníamos que haber sacado lo del Accidents Polipoetics, que es una pareja cómica catalana de los años 90, divertidísima. Tienen un número, no es un monólogo, es un diálogo, porque eran dos. Van a por nosotros. Pues exactamente, van a por nosotros. Lo de Santa Fe, Granada. ¿Se entera usted del asunto? ¿No? Lo de la señora sacando la silla de Enea o de Ikea allá a la calle para... ¿No? Que se lo quiere prohibir la policía. He hecho una es que está Putin detrás. Publi y lo vemos. Vale. Se acaban de callar ahora mismo porque de repente se han visto ahí y van a quedar retratados. Sí. Bueno, es que es un tema muy de debate, efectivamente, pero yo lo que os pediré es, aparte de que nos montéis las voces, porque por lo demás podéis decir lo que os dé la gana, porque luego siempre nos escribe alguien y tal, claro, que en la medida de lo posible vayamos a lo central del asunto, ¿no? Que es el ya manifiesto y completamente, en fin, calzón quitado. Instrumentalización por parte del poder de cualquier acontecimiento
negativo, preocupante, que da miedo, etcétera, para aumentar el control, al mismo tiempo que en lo fundamental, en lo único que realmente deberíamos exigir al poder que exista, que es nuestra protección y garantizar la supervivencia de nuestra comunidad, de ahí se abstiene. Es que eso, que es probablemente lo político, es donde el Estado se ha marchado. En fin, bueno, y luego está lo de las prohibiciones. Lo de las prohibiciones es para cogerlos y empezar a darles bofetadas a todos. Vamos a poner unos pocos ejemplos, hay más. Creo que el más lacerante desde mi punto de vista es la progresiva restricción de la cantidad de dinero en efectivo que puedes retirar de un cajero automático, que es tu dinero. Bueno, pero hay más, y además a cuál más absurda. Miguel Gutiérrez. La administración, ya sea nacional, autonómica o local, le ha cogido el gusto a meterse en las vidas de los ciudadanos y prohibirles todo lo posible por irracional que sea. El primer ejemplo lo vemos en el municipio de Santa Fe, en Granada. La policía local advierte en X que sacar sillas a la calle para sentarse tranquilamente a charlar va en contra de la regulación. Tomarla fresca es práctica muy extendida en las pequeñas localidades. Esta publicación ha generado tanta polémica que el alcalde del pueblo ha tenido que salir al paso. Asegura que no está prohibido, pero que hay que respetar el descanso de los vecinos. Añade que no son las abuelas las responsables, sino la gente que hace fiestas y barbacoas en la calle, cortando incluso las vías. Siendo esta la explicación, cabe preguntarse por qué la policía local puso la foto de las ancianas en la publicación de redes sociales. También quieren prohibir ahora fumar en las terrazas. La nueva ley antitabaco de Mónica García, presentada la semana pasada, contempla la prohibición en todo espacio público abierto, ya sea la terraza de un bar o restaurante, de un campus universitario, en instalaciones deportivas, marquesinas, vehículos y otros muchos espacios. Las multas van desde los 30 a los 10.000 euros. La misma guerra hace Mónica García a las bebidas alcohólicas con el pretexto de proteger a los menores. La ley que impulsa su ministerio prohíbe la venta de alcohol en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido específicamente para personas menores de edad. Ya se pueden ir olvidando de tomar una cerveza mientras sus hijos disfrutan en el parque de bolas. Otra prohibición en ciernes tiene que ver con el acceso de vehículos con un solo ocupante a ciertas zonas urbanas. El gobierno ha incorporado esta medida en un decreto que reforma el Reglamento General de Circulación. La razón, la de siempre, la medioambiental emanada de las recomendaciones de la Comisión Europea. Hablan de uso racional del vehículo privado y de fomentar el uso compartido. De esta forma, los carriles para vehículos de alta ocupación de las grandes urbes pasarían a ser la norma en los municipios. Serán los ayuntamientos los que decidan si aplicarla y cómo hacerlo. En esta misma línea van las zonas de bajas emisiones que restringen la circulación. No remiten, sino que van en aumento. Recordemos que Madrid empezó con el Madrid Central de Carmena en 2018, que afectaba al Distrito Centro. Luego llegó Almeida en 2019, que prometió derogarlo, y lo amplió a toda la ciudad de forma progresiva. Así, es la zona de bajas emisiones más grande de Europa, algo que le valió una sentencia contraria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por no haber tenido en cuenta el impacto económico de la medida, pues afecta a más de 1 millón de madrileños que no pueden permitirse cambiar de vehículo. Almeida sigue, no obstante, adelante con su plan. El afán liberticida del político español no tiene límite, y la prohibición es ya su herramienta favorita para moldear al ciudadano. Pero fíjese usted que ninguna de esas medidas incide en lo que antes hablamos, que era lo propio de lo político. No, es la vida cotidiana. O sea, la vieja idea del papá Estado, que era un señor severo y tal, se ha acabado. O sea, ahora el Estado ya es un acharo. Es una madre. Una mala leche que no veas, ¿verdad? Que está todo el día persiguiéndote, no sé qué. Y es verdad que mucha gente lo comprará. Por ejemplo, con esto del vehículo siempre aparece el típico, generalmente es muy izquierdas, ¿qué se le va a hacer? Que te dice, no, que claro, que la calle tiene que ser para los ciudadanos y no para los coches. Y dentro de los coches, ¿quién va? ¿Alma de cántaro? ¿Los droides de Star Wars o qué? Los elfos. Pues van los ciudadanos también, ¿no? Digo yo. No, además es que la gente coge el coche para entrar en Madrid por deporte. Porque le gusta. Por turismo. Eso es. Se disfruta tanto en un atasco, ¿verdad? Efectivamente. Y parando en todos los semáforos. Hora y media he tardado yo esta mañana en llegar a Madrid. Me he acordado de Almeida, de la Dirección General de Tráfico, de Pere Navarro, que no tiene ni carnet de conducir el tipo este, que es el que está implementando todas estas restricciones. Es el director general de tráfico. El director general de tráfico, pero que es sujeto más despreciable. O sea, y este tío
que lanzó como un globo sonda. Pues no os riáis, joder, que son muy serios. Que es verdad, lanzó como un globo sonda lo de que no podíamos ir más de uno y dijo el tío, no, bueno, esto no es así, no es verdad, el bulo de la ultraderecha. Coño, ya ahora están que no vamos a... Bueno, que el gobierno va a aprobar un marco jurídico que permita que los ayuntamientos limiten a más de una persona y ya los verás que entren tú, y ya verás tú quién es el primero que dice yo me apunto a ser progre. Bueno, Almeida. El que se acababa Madrid Central el 26. Exactamente. Pero claro. sí, en Bilbao, el alcalde del PNV, Ibon Areso, ha hecho un pan como unas tortas de manera que por las calles de Bilbao pues, van más deprisa los patinetes que los coches. Claro, sí, normal. ¿Os acordáis en pandemia, cuando creo que era en la Gran Vía, no sé dónde, había como dos direcciones? Siempre ha habido calles para la gente. Para la gente. No, en pandemia no, en Navidad. Sí, fue en pandemia. Fue una Navidad. Fue en pandemia. No, empezó antes, yo creo. Pues no lo sé, pero fue antes por el atasco de gente para que la gente fuera los que subían desde la Plaza del Callao, no sé qué, bajaran en dirección contraria. Es la exhibición de poder. Exactamente. Es la exhibición de poder. Yo voy a demostrarte que puedo organizar tu vida hasta el punto de decirte y que te voy a humillar por dónde tienes que caminar. O sea, cuanto y tú más absurdo... Lo vas a hacer, además dándome las gracias y cantando a reborriquito. Pero además lo más absurdo, cuanto más absurdo sea, mejor. Ellos prefieren... No es, ay, qué tontos, se les ha pasado, que si eso no sirve para nada. No. Si lo que quieren es que no sirva para nada. Que tú sepas que no sirve para nada y que tú sepas que yo sé que no sirve para nada. Ahora, y que lo hago para humillarte. Que hay una finalidad política enorme. Es una obviedad. La Asamblea Nacional en Francia acaba de decidir acabar con las zonas de bajas emisiones. Alcalde de Boadilla del Monte, a ver si te enteras. Bueno, la Asamblea Nacional de Francia acaba... Respuesta inmediata del presidente de la República, además disfrazado de Super Mario Bros. Vamos a ponerlo. Macron. Dios mío. On voudrait revenir en arrière, surtout en disant non, abandonnons l'écologie, nos ambitions, pour préserver l'économie. Faux, on peut créer des emplois. Que no hay vuelta atrás, literalmente. Que diga lo que diga la Asamblea, le da lo mismo. ¿Por qué? Pues porque lo que manda Europa, la Agenda 2030, el Sursum Corda y Santa Úrsula y tal, es restricciones. Restricciones como y zonas de bajas emisiones. Y toda la industria, sigue contando aquí en esta alocución, tiene que ponerse al servicio de ese mundo. Por tanto, diga lo que diga la institución representativa de la soberanía nacional, a él se la Brigitte, y seguirá habiendo zonas de bajas emisiones en Francia. Es una cosa alucinante, pero ahí estamos. Bueno, como tú estás pendiente de lo que pasa en Francia, Javier, o sea, la Asamblea Nacional ha aprobado derogar las zonas de bajas emisiones. Supongo que eso ha sido con los votos de la Asamblea Nacional, de la Francia insumisa y de los republicanos, ¿no? Los republicanos me parece que no. O sea, ha sido creo que los republicanos, quiero recordar que se han quedado fuera. Es que era Macron de los que votaron. Evidentemente, el grupo de Macron es el que no votó. Es simplemente para recordarle a la gente que frente a ese mensaje del pesimismo, estilo Carlos Esteban, de que votar no sirve para nada y de que son todos iguales, hombre, a veces votar sí sirve. Y puedes conseguir que al Parlamento plante cara al déspota y que lo deje desnudo en su poder y en su prepotencia ante el pueblo. Y dice, bueno, ¡ay, te ha quedado tan bonito! Hay una creencia, una fe en los valores democráticos precioso. No, quita valores y quita democráticos y entonces sí. No, has dicho que hombre, hay que decir votar. Bueno. No sirve, pero hombre, a veces servirá, pero como es aleatorio... En todo caso, lo que sí que tiene razón Pedro Fernández Barbadillo es en el que los ciudadanos tienen que ir despertando. Es decir, político que toma... En Santa Fe ha pasado, ¿eh? O sea, político que toma una medida de estas... ¿Sabe usted por qué? Es que no lo hemos contado. ¿Sabe usted por qué lo de las señoras con las sillas? No es por las señoras, es por los musulmanes, es por la inmigración. La gente que de repente llena toda la vía pública y se ponen allí sus cosas y evidentemente no se ponen allí sentaditos a eso. Eso y los botellones, pero muy fundamentalmente esto otro, y hacen la vía... Pero no van a poner una fotografía de ciudadanos magrebíes tomando la fresca, porque eso sería incorrecto. Nuestros hermanos. Ponen a las señoras mayores. Lo mismo hizo el Metro de Madrid hace poco en una campaña para que los chicos jóvenes fuesen educados y dejasen el paso libre en las escaleras mecánicas y demás. Con gran éxito. La foto era de un chico joven blanco español.
ni más ni menos. Y no digo que no, entre ellos no haya maleducados, pero todos sabíamos que no iban a poner a otro tipo humano salvo este. Yo creo que lo de la foto es digamos, la ilustración de lo que va a pasar. Porque todos sabemos que no han puesto la foto de los que quieren realmente que no ocupen las calles, sino la foto de estas buenas señoras. Pero es que después de aprobado este asunto, después de tal, a quienes van a echar es a las señoras. A los otros no les van a echar. Claro, como en París. Exacto. Con lo cual, todo al final... O sea que en Santa Fe van a poner cámaras de detección facial para identificar a las señoras con sus sillas, ¿no? Más o menos. Eso es. Y vamos a desaparecer. Señores, vamos a hablar de España. Vamos a hablar de España porque este fin de semana... Nos duele. Perdón, a lo largo de esta semana hemos tenido, yo creo que la manifestación más elocuente, o sea, es difícil pintarla con otros rasgos, ¿verdad?, del hundimiento del sistema. O sea, sencillamente ya no. O sea, esto no da más de sí. Estamos gobernados por una recua de corruptos, además tontos. Pero estar gobernado por gente mala es una cosa que con frecuencia ocurre, porque como dice Carlos Esteban, el poder tiene siempre algo de sociopático, ¿no? Pero normalmente, o sea, tontolabas no son. Joder, pues resulta que también aquí. Vámonos a la publicidad. Venga, y a la vuelta, lo vemos. Venga, recta final del gato al agua. Vamos a hacer un poco de metapolítica sobre lo que ha sido la Semana Política Española. Vamos a poder... Usted ya se ha enterado prácticamente de todo, no lo ampliaré, pero sí que le recuerdo la pieza fundamental, por si acaba de volver usted, pues no sé, del Nanga Parbat y no se ha enterado de nada de lo que ha ocurrido. Aparte de una señora que se llama Leire, que dice que es periodista de investigación y es la tipa que se ocupaba muy fundamentalmente de recopilar porquería de gente importante. ¿Para qué? Para utilizarla políticamente. Ella dice que no es del partido, mejor dicho, que era del partido, el partido... O sea, dan pilla por todas partes. Iago Soler hace un brevísimo perfil de ella y vamos a hablar, no solo de Leire, evidentemente, de todo el contexto en el que estamos metidos. Ni fontanera ni cobarde. Pero sí famosa, Leire Díaz ha estado en los últimos meses acaparando titulares de prensa. Quien no la conozca o se refugia en una cloaca sin cobertura o vive en lo alto de una loma en Venezuela. Y precisamente este país lo conoce bien Díez. Según The Objective, estuvo reunida con el ex viceministro de Energía de Hugo Chávez. ¿Para qué? Pues para atacar al juez Peinado, el que investiga a la mujer de Sánchez. No son nuevos los ataques a magistrados por parte de la ex ninja del PSOE. Hace meses, El Confidencial publicó que junto al socialista Santos Cerdán estaban preparando una campaña contra magistrados y medios que investigan al gobierno. Para la oposición es... Cloacas o decencia, democracia o mafia. Pero para otros casi les recuerda a los viejos tiempos de la violencia de ETA. A ver, una cosa aquí me interesa. Vamos a parar aquí un momento, por favor. Mira, yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo. Necesito a balas. Yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pone. Según varios audios, Leire quería decapitar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga los casos de corrupción del gobierno. Pero no solo estuvo implicada en los casos Aldama o Coldo. Leire Díez, directora de Relaciones Institucionales de Correos. También estuvo trabajando para Correos en 2023, el año en el que se produjo un aumento del voto por correo que permitió a Sánchez seguir en el poder. E incluso maniobró para tumbar la directiva de Repsol, acusándola de fraude. No será ni cobarde ni fontanera, pero sí polivalente en unas cloacas que carcomen a la Moncloa. Lo más impresionante que ocurrió en la comparecencia aquella, como usted sabe, fue el incidente Aldama, porque es que ahí estaba el otro. Y fue verle, vamos a ver las imágenes, fue verle y a Leire se le demudó la color, que dice el clásico. Y hubo un... ¿Voy a poder escuchar, verdad? ¿Abrimos el audio? Venga. Explica. Gracias, compañero.
Bueno, en fin, usted ya ha visto lo que ocurrió. Como Marcelo Gullo ha estado disfrutando en el Levante, no se ha enterado de nada. Así que te lo vemos para que te hagas un poco una idea de dónde estamos metidos. Y el problema es que estas dos personas, en realidad, representan ahora mismo, ¿cómo decirlo?, el sostén fundamental del poder en España. O sea, la persona que ha elegido el gobierno en su día para forrarse fue Aldama. Y la persona que ha elegido el gobierno hoy para defenderse, sacando porquería de todo el mundo, es la otra. O sea, esto es hoy la política española. Y los dos utilizan una cosa que existe desde hace mucho tiempo, pero que en tiempos sobre todo de Rajoy y posteriores se multiplicó, que fueron las cloacas del Estado, ¿no? Por cierto, compañeros más jóvenes, ese término que se aplica en política de fontanero, como metáfora, no hace referencia a las cloacas, hace referencia a las cañerías. En la política hace mucha falta. Es decir, tienes que poner en contacto a la gente, saber dónde encontrar financiación para no sé qué y tal. Eso es un fontanero. Llamar a fulano. Bueno, las cloacas las llevan otro tipo de gente. Los poceros, por ejemplo, claro. Y esto es otra historia. En todo caso, esto, desde mi punto de vista, significa has saltado todo. Como cuando estás en una casa que piensas que es un palacio y de repente, perdóname, que es la hora, de la taza del inodoro empieza a salir un líquido negro incesante con aspecto de geyser de petróleo, y no es petróleo, es otra cosa. Sí, que huele muy mal. Y es eso, ahora mismo eso es la política española. No, eso es España ahora mismo. Bueno, ¿cómo lo habéis vivido? Tú estarías de retiro allí, entre las palmeras en Elche, comiendo dátiles. Entiendo poco de estas cosas. De cloacas, claro. Tú no lo has seguido, claro. No. Mira, a mí aquí hay dos cosas que... Bueno, yo sigo estupefacto, yo creo que como todos, pero hay dos cosas que me llaman la atención de una manera que me deja atónito porque no se le ha dado ninguna importancia y para mí son dos cosas fundamentales. Primero, sale una conversación de un capitán de la UCO, sí, que es una conversación privada, no destinada a la publicidad. Y en esa conversación, convenientemente manipulada por el comando Inchaurrondo, se quiere hacer ver que es que un capitán de la UCO va a ponerle una bomba a Pedro Sánchez. Bueno, se determina que no es así, sino que es al revés. Y decimos, que era al revés, bueno, perdón, no ha pasado nada. ¿Cómo? Un capitán de la Guardia Civil de la UCO, en una conversación privada, repito, no destinada a la publicidad, está diciendo que teme que el gobierno español le quite del medio mediante unos sicarios venezolanos y aquí no pasa nada. Joder, ¿cómo estará la cosa? Digo yo. Pues aquí nadie ha hablado de esto, para mi paso. Y luego hay otro asunto, que es doña Leire, que está encantada de haberse conocido, bueno, como loca por salir en los medios de comunicación, porque claro, como ahora todo es ya pues, exposición pública y todas estas cosas, sale la gente poniendo a parir a su padre, a su marido, a su mujer, a su hijo, da igual, con tal de salir 5 minutos, pues esta señora está paseando unas vergüenzas que son públicas y notorias, porque evidentemente nadie en España se cree, absolutamente nadie en España se cree que esta señora no sea una pocera del PSOE. Absolutamente nadie, porque ya, bueno, hemos llegado a negar la evidencia, como cuando una vicepresidenta de gobierno dice que el presidente de gobierno, no recuerdo ya con motivo de qué mentira, porque claro, son tantas que no lo recuerdo, dice no mintió el presidente de gobierno, porque no era presidente de gobierno entonces. Bueno, esto es una cosa que me recuerda cuando yo tenía 7 años y engañaba a mi hermano a cara o cruz y le decía, si sale cara ganas, si sale cruz pierdes. Y tal, bueno, pues esto es lo mío, mi hermano con 7 años picaba, pero macho, que hay 45 millones que yo no sé si están picando o no. Bueno, lo grave de este asunto es que esta señora, por llamarle algo, que me perdonen las señoras, estuvo acreditadamente de responsable del Partido Socialista Obrero Español en una población cántabra, donde fue la número 2 del ayuntamiento del Albacete de un tío del PP. Bueno, y un antiguo alcalde de esta localidad ha salido por todos los medios de la nación, de la antigua nación, diciendo que, hombre, qué casualidad, cuando esta señora estaba encargada del asunto en cuestión, en su localidad se multiplicó por 10 el voto por correo. De tal manera que el PSOE pudo llegar a gobernar la localidad. Pero es que esta señora luego fue responsable de correos en Cantabria.
Y esta señora después ha tenido un alto cargo en Correos cuando las elecciones del 23 de julio. Joder, parece que a nadie le importa esto. Pues a mí me importa y mucho, porque al final, a ver si vamos a acabar todos creyendo verdaderamente que aquí hay una manipulación del voto, cosa que creemos muchos desde hace mucho tiempo, pero que hay una falta de pruebas porque no se investiga. Y hombre, a ver si esto da pie a que se investigue. Las relaciones del gobierno de España con sicarios venezolanos, por ejemplo, y la disposición que tiene a quitarse gente del medio, por cierto, que uniendo las dos cosas, otra cosa que me llama la atención, esta señora ha hablado de matar a balas. Aquí todo el mundo ha dado por supuesto que era metafórico. Sí, del contexto más o menos se deduce que era metafórico. Como hablemos de contextos, no creo que a Leire le interese mucho hablar de contextos. Ahí estamos. Es decir, aquí están pasando unas cosas pero bueno, que demuestran que hay quien tiene un relato, que hay quien tiene una defensa, que hay quien sabe cómo defenderse y es que hay quien no sabe cómo atacar. Porque si esta señora, de verdad, tiene alguna defensa y todavía hay gente en los medios del PSOE que la está defendiendo, no sé si con éxito o no, pero no se es capaz, en serio, de dejar en evidencia ante esta señora y que eso se traduzca en unas responsabilidades políticas evidentes cuando ella se va a ver inmediatamente a Santos Cerdán. Y mientras está reunida con Santos Cerdán, nos dicen que no tiene nada que ver con el PSOE. Y está reunida con Santos Cerdán al mismo tiempo. Es que la directora de la Guardia Civil estaba dejándole mensajes en el móvil mientras ella se reunía con el comandante de la Guardia Civil. Y dicen, no, pero la Guardia Civil no tiene, o sea, la directora general no tiene nada que ver con ella. ¿Pero esto qué coño es? Pero es gente muy abierta. Tú llamas al Santos Cerdán y te recibe. Son gente muy cercana. Mañana voy yo, le voy a decir, Santos, a las 4, ¿eh? Son muy campechanos. Pero todo lo que has dicho, Fernando, conduce a una idea que es la siguiente. El PSOE es impune en España, haga lo que haga. Sí, absolutamente. Porque así lo quiere el régimen del 78. El PSOE es el partido eje, el partido que vertebra este régimen, que hace las faenas que no pueden hacer los demás partidos, por ejemplo, la reconversión industrial, por ejemplo, montar escuadrones de la muerte como los GAL, por ejemplo, montar un aparato de saqueo que permite repartir luego dinero a troche y moche entre gente de la que no tenemos ni idea, que esa nunca va a aparecer en los medios, que permite bombear dinero, que hemos hablado antes de la masonería y el PSOE. Oye, ¿cuándo vamos a llegar en España a la separación Estado-masonería? Coño, ya se habla mucho de Estado e Iglesia. A ver cuándo se separan. Yo quería apuntar solo una cosa, porque además vosotros sabéis muchísimo más, me lo vais a decir. Hay una cosa que a veces pasa, sobre todo en las decadencias, que es una cosa que hacían en la Unión Soviética, por ejemplo, que es separar el mando del cargo. Es decir, tú a un tío le das un cargo que es muy importante, pero ese no es el que manda. El que manda es este que no le conoce nadie. Eso lo estamos viendo muchísimo. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos había un tío encargado oficialmente de las negociaciones con Rusia y manda a su amigo de golf, que es Witkoff, que es el de verdad. Entonces, ¿no os parece que eso también está funcionando? Es decir, que esta tipa, pero eso ha funcionado como tú has dicho, siempre en el poder. O sea, el poder siempre ha actuado así. Es que lo que me hace gracia de toda esta historia también es que diga la gente, no, pero si esta es una militante de base. Pero coño, ¿qué quieres? ¿Que esto lo hiciera Felipe González? Pues claro, es que es ese tipo de gente a la que se utiliza. Justamente es que es ese tipo de gente a la que se utiliza. Y si hay que sacrificarlo a los dioses, pues se le echa a las tripas del Moloch y que arda. Es lo que están haciendo. Ese es el tema, claro. Es que la inmolación forma parte del servicio. Claro. En este caso. Y el otro día comparaba la situación, esta se ha marcado un Rudolf Hess. Claro, claro. Se ha tirado de Inglaterra, la han pillado. Está loca. Está loca, sí. Algo de eso puede haber, porque parece ser que llegó media hora antes al hotel de la rueda de prensa. Por cierto, ¿quién pagó el alquiler de la sala de ese hotel? Que baratas ella ha dicho ella que fue ella. Y se hizo un selfie. Se hizo varios selfies. Con el bastón ese, se estuvo haciendo selfies y demás. Bueno, no es alguien que esté en sus cabales. Pero mira, volviendo al principio... Pedro, pero una cosa, es que yo creo que una cosa no quita otra. Es decir, que ella tenga un hambre de publicidad y de exhibición y de todo esto, es verdad, pero es que eso también es lo que se utiliza para aprovechar a esta gente. Claro, o sea, va en su personalidad. Sí, pero yo lo quería comparar con lo que dijo Javier al principio, en esa explicación de los símbolos de la decadencia, que estaba muy bien, lo que había en España hace 30, 40, 50 años y lo que hay ahora. Alguien parecido puede ser, podemos decir que era José Amedo,
el policía jefe que monta los GAL y demás. Joder, lo comparas con esta señora, ya que hablamos de muertos. Cuando el PSOE habla de muertos y de que iba alguien muerto es para echarse a temblar. Y Amedo se había jugado la vida. Amedo era un tipo que había estado en juego olímpico, tiro olímpico, bueno, en algunas competiciones. Señores, que se acaba el tiempo. Yo iría a comparar sencillamente... Que sigan discutiendo y usted y yo ya nos marchamos a dormir porque si no nos vamos a liar. Que hace 35 años dimitió por muchísimo menos, un vicepresidente que era Alfonso Guerra. Que no seré yo quien ponga de ejemplo, pero dimitió hoy. Con lo cual volvemos donde hemos empezado, el descenso del nivel histórico. Eso es. Pues mire, por eso es tan importante leer nuestros libros. Marcelo, de Pedro, de Fernando, los de un servidor, los que algún día escribirá Carlos Esteban, seguramente con Leire. A ver cómo sale, ¿no? cómo sale. ¿Por qué? Pues porque somos otra cosa en realidad. O mejor dicho, podemos ser otra cosa. Ya lo fuimos una vez. Hoy, desgraciadamente... Y, oye, miré los muros de la patria mía. ¿Qué? Oye, ¿Qué? Pues para sentir eso, nada, que 20 pueden segundos. volver los muros de la patria mía mañana en el Hotel Ilunion Norte, Jornada de Luz de Trento, la historia histórica de España, en la que estaremos, entre otros, Alberto y el Bárcena obligatorio, y yo. Marcelo Gullo, te Fernando voy a Paz, contar Carlos tu historia. Esteban, Pedro Barbadillo, mil gracias a los Muchas cuatro. gracias. Que descanse. El lunes más gato.